Fui a cuidar de mi padre durante 3 días. Mi marido me envió una maleta con mis cosas y una nota. Lárgate de una vez. No vuelvas. Solté una risa amarga e hice una cosa. Al día siguiente, él estaba de rodillas, llorando y suplicando mi perdón. Me llamo Sofía. Tengo 34 años y soy la jefa de contabilidad de una empresa de construcción civil. Mi trabajo es ajetreado, siempre con la cabeza saturada de libros de contabilidad, contratos, pagos, revisando cada cifra una por una. Pero por muy agotada que estuviera en el trabajo, siempre me decía a mí misma que bastaba con llegar a casa para poder respirar. Porque tenía una familia a la que volver. Un marido en el que apoyarnos mutuamente. Mi marido se llama Carlos. A primera vista, casi todo el mundo diría que es un hombre bueno, maduro y con saber estar. Durante nuestros 6 años de matrimonio, yo también lo creí. Llegué a pensar que era una mujer afortunada por casarme con un hombre que no se emborrachaba hasta perder el sentido. No apostaba ni le gritaba a su mujer en plena calle. Pero solo quien vive dentro de la casa sabe que hay matrimonios que no se rompen por una gran pelea, sino que se enfrían poco a poco, hasta que las dos personas, de pie una al lado de la otra, son como extraños. Desde hace aproximadamente medio año, Carlos ha cambiado notablemente. Salía temprano y volvía tarde con frecuencia, y su teléfono siempre tenía contraseña, y lo dejaba boca abajo sobre la mesa, como si temiera que alguien lo viera. Un día, en cuanto me acerqué, cogió el teléfono. Se levantó y se fue al balcón a hablar. Cuando le pregunté, solo recibí respuestas cortantes. Cosas del trabajo. No te montes películas. Estoy muy cansado. No soy el tipo de mujer a la que le gusta interrogar. Y mucho menos quería convertirme en una esposa desconfiada. Así que, muchas veces, aunque notaba algo raro, intentaba tragarme mis dudas. Me consolaba pensando que seguramente estaba estresado por el trabajo, que los hombres a su edad tienen muchas preocupaciones. Como esposa, debía ser un poco más comprensiva, entenderlo un poco más. Y así seguí, cediendo y aguantando, hasta aquella mañana. Era una mañana completamente normal. Recuerdo perfectamente que estaba en la cocina, cortando un poco de perejil para espolvorearlo en la tostada de mi marido. Carlos estaba sentado en la mesa del comedor, con los ojos pegados al teléfono, masticando casi sin ser consciente de lo que comía. El silencio en la casa era tal, que se oía el tic-tac del reloj de pared. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi primo, Marcos. Normalmente, rara vez me llamaba directamente tan temprano. Así que, en cuanto vi su nombre en la pantalla, sentí un vuelco en el corazón. Apenas me llevé el teléfono a la oreja cuando oí su voz agitada al otro lado. Sofía. El tío Felipe ha sufrido un ictus. Lo estamos llevando al hospital. Ven ahora mismo, date prisa. Sentí como el cuchillo que tenía en la mano caía con un golpe seco sobre la encimera. Mi cuerpo se quedó rígido. Mis oídos zumbaban y solo escuchaba fragmentos de frases. Está en urgencias. Aún no se sabe nada. Ven rápido. Mi padre Felipe tiene 63 años. Toda su vida ha sido un hombre fuerte y enérgico. Rara vez se quejaba de dolores o enfermedades. Nunca imaginé que un día recibiría la noticia de que se había desplomado de repente. Salí corriendo de la cocina, con la voz tan temblorosa que ni yo misma la reconocía. Carlos, mi padre ha tenido un ictus. Tengo que irme ahora mismo. Carlos levantó la vista, me miró durante apenas 2 segundos y dejó el teléfono sobre la mesa. Yo esperaba una pregunta, una muestra de preocupación, al menos un ¿cómo está? Te llevo. Pero no. Solo frunció el ceño ligeramente y dijo una frase que me heló la sangre. Pues vete. Vete rápido y vuelve pronto, que no afecte al trabajo. Me quedé paralizada. En ese instante, no podía entender cómo el hombre que dormía a mi lado podía decir algo así mientras mi padre estaba en urgencias. Su tono no fue alto ni brusco, pero esa indiferencia superficial me hirió más que cualquier grito. Lo miré, queriendo decir algo, pero sentía la garganta anudada. Aún así, volví a contenerme. Pensé que quizás estaba preocupado por el trabajo, que los hombres expresan las cosas de otra manera. Mi familia estaba desbordada en ese momento. No quería añadir una discusión más. Corrí a la habitación a cambiarme. Metí a toda prisa algo de ropa en una bolsa, el cargador del móvil y mi DNI. Me temblaban tanto las manos que no conseguía cerrar la cremallera de la maleta, pero, extrañamente, en medio de esa angustia que me quemaba por dentro, no olvidé mis deberes. Volví a la cocina. Apagué el fuego.
Guardé la comida en la nevera. Y le recordé a mi marido que el arroz ya estaba hecho en la arrocera. Y que el pescado en salsa estaba en el frigorífico, que solo tenía que calentarlo para cenar. Incluso aproveché para recoger la ropa que había tendido la noche anterior, doblarla y dejarla sobre la cama. Ahora, al pensarlo, me doy cuenta de lo patética y ridícula que fui en ese momento. Mi padre en el hospital, entre la vida y la muerte, y yo preocupada porque la casa estuviera ordenada, y mi marido no se quedara sin cenar. Carlos seguía allí sentado, con la cabeza gacha mirando el móvil. Me voy al hospital con mi padre unos días, dije en voz baja. Te llamaré si pasa algo. No me miró, solo soltó un mem. Un sonido tan leve y distante como si la que se iba de casa no fuera su mujer, sino una empleada del hogar que pedía unos días libres. Subí al coche con el corazón como una piedra. Durante todo el trayecto, el cielo estaba gris, las nubes bajas, y el viento soplaba con fuerza contra las ventanillas. Me senté abrazando mi bolso, llamando sin parar a mi primo, al médico, preguntando por el estado de mi padre, pero cuanto más llamaba, más me angustiaba. Está en urgencias, tienes que venir. Ahora mismo no podemos decir nada. En un semáforo en rojo, vi mi reflejo en la ventanilla, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. De repente, recordé la mirada fría de Carlos esa mañana. Me pregunté si no estaría siendo demasiado sensible. Quizás la preocupación por mi padre me hacía ver cosas donde no las había. Me obligué a creer que todo saldría bien, que en cuanto mi padre superara la crisis y yo volviera en unos días, la vida recuperaría su normalidad. Pero la intuición de una mujer a veces es extraña. Me punzaba sordamente en el pecho, sin palabras, sin forma clara. Solo una sensación de inquietud que me acompañó durante todo el largo camino. Al llegar al hospital y correr hacia la puerta de urgencias, vi a mi primo y a otros familiares de pie, esperando con caras de desolación. De repente, las piernas me flaquearon. Cuando la puerta se abrió de golpe, vi a mi padre acostado, con los ojos cerrados y el cuerpo lleno de cables. Todos los pensamientos sobre el trabajo, la casa o mi marido se desvanecieron. Ante mis ojos solo quedaba una cosa. A mi padre no podía pasarle nada. Me prometí que, pasara lo que pasara, me quedaría allí para cuidarlo al menos 3 días, o más si era necesario. No sabía que, durante esos días en los que yo corría de un lado a otro en el hospital, a mis espaldas, mi matrimonio de 6 años, aparentemente estable, estaba siendo desmantelado fríamente, paso a paso, para empujarme a un shock que jamás podría olvidar. Sentada junto a la cama de mi padre, con el intenso olor a desinfectante impregnándolo todo, me di cuenta de que la vida es impredecible. Apenas el día anterior, mi padre me había llamado para decirme que fuera a comer el fin de semana, con su voz aún resonando fuerte mientras me preguntaba si tenía mucho trabajo, si había adelgazado. Y ahora, tras una simple llamada, yacía inmóvil en una cama de urgencias, con los ojos cerrados y la piel pálida. Me senté a su lado, sosteniendo su mano venosa con una de las mías y con la otra ajustando la manta, sin apartar la vista del monitor de frecuencia cardíaca, temiendo que, si me descuidaba un instante, se me escaparía de las manos. Mi madre falleció pronto. Desde entonces, mi padre fue padre y madre a la vez. No era un hombre de palabras dulces, pero vivió toda su vida por mí. Cuando me fui a estudiar lejos, se desvivía para enviarme kilos de arroz y botes de embutido casero. Cuando me casé, ahorró para darme una cantidad de dinero, según él, para que tuvieras algo con lo que mantener la cabeza alta en casa de otros. Por eso, verlo así me partía el corazón. Prácticamente no dormí la primera noche. Después de que la enfermera le pusiera la medicación, me quedaba vigilando. Si pasaba un médico, me levantaba de un salto a preguntar. A veces, agotada, me atrevía a apoyar la cabeza en el borde de la cama solo 10 minutos antes de despertarme de golpe con el sonido de una máquina. En medio de ese caos, no dejé de esperar una llamada de mi marido. Al fin y al cabo, mi padre era su suegro, un hombre que lo había querido como a un hijo. Pero extrañamente, durante todo el primer día, Carlos no llamó. Casi al anochecer, la pantalla de mi móvil se iluminó con un mensaje escueto. ¿Cómo está tu padre? Solo 4 palabras, sin una pregunta más, sin un gesto de apoyo. Lo leí sintiendo una mezcla de tristeza y decepción, pero aún así me dije que seguramente estaría ocupado, y habría escrito a toda prisa. Le respondí con un mensaje largo, explicándole la situación de mi padre. Lo que decían los médicos.
La medicación. El mensaje se envió. Y mucho después apareció el visto. Pero luego, silencio total. Me senté en silencio junto a la ventana del pasillo del hospital. Fuera. El cielo se oscurecía, y el viento se colaba por los bancos de acero inoxidable, helándome hasta los huesos. De repente, recordé los primeros días de casados. Mi padre tuvo una simple tos durante unos días, y Carlos, por iniciativa propia, le compró medicinas y fue a verlo, pasando un buen rato preguntándole cómo se encontraba. Mi padre lo apreciaba mucho. Siempre decía: ese Carlos es un buen chico. Habla poco, pero tiene buen corazón. Yo también lo creí. Pensé que me había casado con el hombre adecuado. Por eso, la frialdad de Carlos en los últimos meses, y su actitud indiferente de esa mañana, eran como una espina clavada en mi corazón que no podía quitarme. Al día siguiente, el estado de mi padre seguía sin ser estable. Mostraba signos de responder a la medicación, pero no recuperaba la consciencia por completo. Aproveché un momento en que los médicos terminaron su ronda para salir al pasillo y llamar a Carlos. No quería reprocharle nada, simplemente necesitaba ver su cara. Escuchar una palabra amable en medio de mi angustia. Llamé por videollamada. Sonó varias veces hasta que Carlos respondió, pero la pantalla estaba en negro. Su voz sonaba molesta. Estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Solo quería informarte del estado de papá. Y que te echo de menos, dije. La última frase se me atragantó al salir. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado, y luego Carlos dijo bruscamente: estoy muy ocupado. Hablamos por la noche. Pero justo en ese instante, detrás de su voz, no se oía el sonido de papeles, ni el ambiente tenso de una reunión. Escuché claramente un murmullo de música alta y, después, la risa de una mujer, que aunque fue fugaz, fue suficiente para dejarme helada. ¿De verdad estás en una reunión?, pregunté de inmediato. Si no me crees, allá tú, replicó él, irritado. No me vengas con problemas ahora que ya tienes bastante con lo de casa. Dicho esto, colgó bruscamente. Me quedé paralizada en medio del pasillo, con el teléfono aún en la mano y los oídos zumbando. Antes, por muy enfadado que estuviera, Carlos nunca me había hablado con ese tono. La sensación de inquietud del día anterior creció de golpe. Ya no era una vaga intuición, sino una sospecha afilada que se clavaba en mi mente. Volví a mi asiento, tratando de convencerme de que tal vez había oído mal, que podría ser la televisión o que realmente estaba en un lugar concurrido. Pero cuanto más intentaba justificarlo, más agotada me sentía. Cerca del mediodía, mientras esperaba la reunión de médicos, abrí la aplicación del banco para ver cuánto dinero quedaba en la cuenta. Un ingreso hospitalario largo requeriría muchos gastos extra. Mi cuenta personal estaba normal, pero al cambiar a la cuenta conjunta, vi que se había realizado una retirada de una suma considerable. Me incorporé de golpe. No eran unos cientos de euros para gastos corrientes. Era una cantidad que haría que cualquier esposa pidiera explicaciones. Llamé a Carlos de inmediato. Esta vez respondió rápido, pero su voz estaba cargada de fastidio, como si lo estuviera interrumpiendo en algo muy importante. ¿Acabas de sacar una gran cantidad de la cuenta conjunta?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Ha surgido algo urgente? Carlos guardó silencio un instante y luego respondió con frialdad. Sí, he sacado dinero de mi casa para gastarlo. ¿Por qué preguntas tanto? Me quedé de piedra. En 6 años de matrimonio, nunca me había hablado así. Siempre que había un gasto importante, nos lo comunicábamos. Aunque no fuera por pedir permiso, era por respeto. Y ahora lo decía con total naturalidad, como si el dinero lo hubiera ganado solo él y yo no tuviera derecho a tocarlo. ¿Qué has dicho?, pregunté con la voz ahogada. Estoy ocupado, dijo, aún más molesto. Tú preocúpate de tu padre. El dinero ya lo gestiono yo. Y volvió a colgar. Me quedé mirando la pantalla oscura del móvil, con el corazón helado. Esa frase no solo me impactó por el dinero, sino porque parecía arrancar la última capa de decencia que aún intentaba atribuirle en mi mente. Por la tarde, mientras ayudaba a mi padre a incorporarse siguiendo las instrucciones del médico, mi teléfono vibró. Era Elena, mi mejor amiga desde la universidad. Su mensaje era corto, pero al leerlo, sentí un escalofrío. Sofía, ¿le pasa algo a Carlos últimamente? Lo he visto varias veces con una chica que no conozco.
Al principio pensé que era una clienta y no dije nada, pero me ha parecido raro. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Tanto que Elena volvió a escribir. Si me equivoco, no me hagas caso. Pero creo que deberías estar atenta. Me temblaban las manos. Si solo fuera su frialdad. Podría haberme autoengañado. Si solo fuera una transacción extraña, podría haber pensado que estaba resolviendo algún asunto. Pero cuando alguien de fuera ve a tu marido con otra mujer, ya no puedes forzarte a pensar que es una coincidencia. Aún así, no me atrevía a creerlo del todo. Me dije que debía calmarme, que necesitaba pruebas, porque en ese momento, mi padre seguía en el hospital, y no podía permitirme derrumbarme. Al final del segundo día, estaba agotada física y mentalmente. Al tercer día, por suerte, el estado de mi padre empezó a estabilizarse. El médico dijo que había superado la fase crítica y que solo necesitaba seguimiento y empezar la rehabilitación poco a poco. Al oír eso, casi rompí a llorar de alivio. Por primera vez en 3 días, sentí que podía respirar hondo. Calculé que, si mi padre seguía estable esa noche, a la mañana siguiente me escaparía un momento a casa para coger más cosas y, de paso, ver qué demonios estaba pasando allí. Esa tarde, sentada junto a su cama, le envié a Carlos un mensaje muy corto. Mañana vuelvo. No había reproches ni preguntas, solo esas 2 palabras. Pero el mensaje se envió y pasaron 2 horas. Toda la tarde. Y no hubo respuesta. La pantalla permaneció en silencio. Un silencio aterrador. Y mi corazón comenzó a llenarse de un mal presentimiento. Sabía que al volver al día siguiente, probablemente me enfrentaría a algo mucho peor de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, cuando el médico, tras una última revisión, dijo que la situación de mi padre estaba lo suficientemente estable como para trasladarlo a una habitación de planta para un mejor cuidado, sentí que me quitaba un peso de encima. La noche anterior apenas había pegado ojo, temiendo cualquier imprevisto. Al escuchar de boca del propio médico que el peligro había pasado, sentí que las rodillas se me doblaban. Mientras ayudaba a mi padre a beber unos sorbos de agua tibia, le pedí a mi primo que bajara a hacer los trámites para el cambio de habitación. Yo me quedé recogiendo las pocas cosas que tenía en el sillón plegable junto a la cama. Justo cuando estaba doblando una manta y guardando mis enseres, el teléfono vibró en mi bolso. Era un número desconocido. Dudé un instante, pensando que sería del hospital o alguien del trabajo, así que respondí. Al otro lado, la voz de un joven dijo rápidamente: ¿La señora Sofía? Le traigo una maleta. El remitente es el señor Carlos. ¿Puede bajar a la entrada del hospital a recogerla? Me quedé paralizada unos segundos. Una maleta enviada por Carlos. Un pensamiento fugaz y normal cruzó mi mente. Seguramente, al verme varios días en el hospital, pensó que me faltaría ropa, y me había enviado algunas cosas. A pesar de la frialdad y el enfado de los últimos días, me obligué a pensar en la opción más sencilla. Incluso sentí una punzada de amargura, pensando que quizás, por fin, se había acordado de que era su marido. Le pedí a mi primo que vigilara a mi padre unos minutos y bajé rápidamente a la entrada del hospital. Aunque era de día, el aire era bochornoso y denso. El ir y venir de gente y la sirena de una ambulancia a lo lejos hacían que mi cabeza, ya cansada, zumbara aún más. El repartidor, junto a una moto vieja, me vio llegar y sacó una maleta de color gris oscuro. Era la que usaba siempre para los viajes cortos de trabajo. Al verla, sentí un vuelco en el corazón. ¿Estás seguro de que no te equivocas? ¿La ha enviado Carlos de verdad? Pregunté, para asegurarme. El repartidor se rascó la cabeza y me enseñó la información del pedido en su móvil. El nombre del remitente era, efectivamente, Carlos, y su número de teléfono también aparecía en la pantalla. No había error posible. Firmé la entrega, sintiendo una mezcla de confusión e inquietud. La maleta no pesaba tanto como imaginaba, pero hacía que mi brazo se sintiera extrañamente pesado. No la subí directamente a la habitación. No sé por qué, pero en ese momento una mala premonición me recorrió el cuerpo, como si algo helado se deslizara por mi espalda. Arrastré la maleta hasta un rincón tranquilo del pasillo, cerca de las escaleras, donde pasaba poca gente. La luz blanca del fluorescente se reflejaba en el suelo de baldosas pulidas, haciendo que el cierre metálico de la maleta brillara con una frialdad cegadora. Respiré hondo. Me agaché y, con manos temblorosas, la abrí. En cuanto la tapa se levantó, me quedé petrificada.
Dentro no había unas cuantas prendas dobladas con esmero para una esposa que cuidaba a su padre en el hospital, sino todas mis pertenencias personales, metidas de cualquier manera. Mi camisón, camisas, vaqueros, ropa interior. Incluso el fular que guardaba en el cajón estaba arrugado y embutido allí. Un bote de crema hidratante se había abierto, manchando una blusa. Una barra de labios rodaba por una esquina, y la caja de pastillas para el resfriado que tenía en la mesilla de noche había sido arrojada dentro como si fuera basura. La forma en que habían recogido mis cosas no parecía un acto de ayuda, sino de expulsión. Me quedé inmóvil, con la mente en blanco, mis ojos fijos en ese revoltijo de ropa. Pasaron varios segundos antes de que viera, encima de todo, una hoja de papel doblada y metida en el borde de la maleta. La saqué. El papel estaba arrugado. La letra era tosca y enérgica, como si quisiera perforar la hoja. Solo había una línea. Lárgate de una vez. No vuelvas. Sentí un zumbido agudo en los oídos, y todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron. Ya no oía las voces de la gente, ni el traqueteo de los carros, ni los pasos en el pasillo. Solo esa frase, que parecía crecer ante mis ojos. Lárgate de una vez. No vuelvas. Sin una explicación, sin una última palabra amable. 6 años de matrimonio. Y me echaba con una maleta y una nota, como si fuera un objeto sobrante del que deshacerse. Me temblaban tanto las manos que el papel crujía. El corazón me dolía como si alguien me lo estuviera estrujando. Si alguien hubiera pasado por allí en ese momento, habría pensado que acababa de recibir una noticia aún más terrible que la de mi padre en el hospital. Quería llorar. De verdad que quería gritar allí mismo. Correr a llamarlo. Exigirle una explicación. Gritarle a la cara qué había hecho yo para merecer ese trato. Pero extrañamente, esa sensación duró solo unos segundos. Justo después del primer shock, se apoderó de mí una frialdad aterradora. Las lágrimas que estaban a punto de brotar se replegaron hacia adentro. Me enderecé. Volví a mirar el montón de ropa, y luego la nota en mi mano. Todos los fragmentos sueltos de los últimos meses, como si alguien los hubiera unido, formaron una imagen cruelmente nítida. Su prolongada indiferencia, las llamadas a escondidas, la contraseña del móvil, su actitud hostil sin motivo, la gran suma de dinero retirada de la cuenta conjunta, la risa de mujer en la videollamada, el mensaje de Elena diciendo que lo había visto con otra chica, y finalmente, su silencio aterrador tras mi mensaje de «mañana vuelvo». No había sido un impulso, ni un enfado pasajero. Lo había preparado todo de antemano. Quizás incluso esperó a que mi padre enfermara, al momento en que yo estuviera más vulnerable y desorientada, para dar el golpe de gracia. Esta maleta no era un arrebato. Era el punto final que él ya había planeado. Cuanto más pensaba, más sentía un escalofrío recorrer mi espalda. El hombre que había dormido a mi lado durante tantos años, cuando quería dar la espalda, podía ser así de frío. Saqué el móvil y marqué el número de Carlos. El tono sonó una vez y se cortó. Volví a llamar. Comunicaba. A la tercera, su teléfono estaba apagado. Ese gesto fue como una última bofetada, definitiva y sin disimulos. No solo me echaba, sino que ni siquiera se molestaba en escuchar una sola palabra mía. Me quedé sentada en silencio unos segundos más. Luego, lentamente, doblé la nota y la guardé en el bolso. Cerré la cremallera de la maleta y la apoyé contra la pared. Ya no temblaba. Ya no sentía pánico. En mi mente solo quedaba una lucidez helada que hasta a mí me sorprendía. Miré el largo y desolado pasillo que se extendía ante mí y solté una risa amarga, tan baja que solo yo pude oírla. Bien. ¿Quieres echarme? Apreté el asa de la maleta, con una sonrisa torcida en los labios y una mirada desprovista de toda calidez. Entonces, no te arrepientas. No llevé la maleta de vuelta a la habitación de inmediato. Sabía que si mi primo o mi padre veían ese montón de ropa tirada como basura junto con aquella nota, todo estallaría allí mismo. En el hospital. Mi padre acababa de superar una crisis. No podía someterlo a otro shock. Dejé la maleta en consigna. Me lavé la cara con agua fría en el baño y me quedé unos segundos mirándome al espejo. Mi rostro estaba pálido, con ojeras profundas y los labios secos. Parecía alguien que acababa de sobrevivir a un huracán. Pero fue en ese momento, cuando parecía a punto de derrumbarme, que mi mente se aclaró de una forma extraña. Sabía que no podía volver a casa movida por la ira. Un hombre capaz de enviar la ropa de su mujer directamente al hospital era lo suficientemente cruel como para borrar cualquier rastro en cuestión de horas.
Si quería saber a qué estaba jugando, tenía que observar antes de mover ficha. Saqué el teléfono y llamé a Elena. En cuanto respondió, me preguntó con urgencia. Sofía, ¿qué tal? ¿Tu padre está mejor? Respiré hondo y hablé rápido y de forma concisa. Le conté lo de la maleta, la nota, que Carlos había apagado el teléfono. Al otro lado se hizo un silencio de varios segundos. Y luego Elena soltó un taco que rara vez le había oído decir. Pero enseguida bajó la voz. No vuelvas a casa todavía. Deja que me acerque yo primero. Me aferré a esa frase como a un último salvavidas. Pásate. Por favor, dije en voz baja pero firme. No llames al timbre. No dejes que sepa que estás de mi parte. Solo mira si hay alguien en casa. Si ves algo raro. Y luego me cuentas. Elena no hizo más preguntas. Solo respondió con un breve. De acuerdo. Voy para allá. Desde que colgué hasta que esperé noticias. Cada minuto se me hizo eterno. Me senté en un rincón apartado del pasillo, apretando el teléfono con tanta fuerza que se me durmieron los nudillos. Fuera, el sol ya calentaba con fuerza, y la sombra de los árboles se mecía suavemente en el patio del hospital. La gente iba y venía, pero para mí todo era una neblina borrosa. Mi mente giraba en torno a una sola pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando en esa casa? Casi 40 minutos después, mi teléfono vibró. Era Elena. Pero no hizo una videollamada ni escribió un mensaje largo. Llamó por voz, con un tono tan bajo que casi era un susurro. Sofía. Hay una mujer en la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién? Pregunté de inmediato. Al principio no la reconocí bien, dijo Elena, titubeando. Pero su cara me resulta muy familiar. Me levanté de un salto. Hazle una foto. Como sea. Desde la ventana, el balcón, el jardín. Lo que sea. Pero que se le vea la cara. Vale. Espera un momento, respondió en un susurro y colgó. Me quedé de pie en medio del pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Una mujer en mi casa, justo después de que él me enviara la maleta para echarme. Bastaba con unir esas dos cosas para entender que aquello ya no era una simple discusión de pareja. Pero aunque me había preparado mentalmente, cuando me llegaron las fotos, sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. La primera foto estaba un poco movida, tomada desde fuera de la verja, enfocando la ventana del salón. Se veía a una mujer de perfil, con el pelo suelto, sosteniendo un vaso de agua. Y en la tercera, cuando su rostro se giró completamente hacia el cristal, me quedé helada. Era Isabel. Tuve que mirar la foto varias veces para creer lo que veía. Isabel, una antigua compañera de mi anterior trabajo, a la que yo misma había enseñado el oficio en sus inicios. La misma que una vez lloró delante de mí, contándome que su familia tenía problemas económicos, que su madre estaba enferma y que solo esperaba tener un trabajo estable al que aferrarse. Una vez cometió un error grave con unos documentos importantes. Y fui yo quien asumió la responsabilidad para que no la despidieran. Y ahora, la mujer que estaba en mi casa era ella. Aún no me había recuperado del shock cuando Elena envió otra foto. Una foto tan nítida que dolía mirarla. Isabel llevaba puesto el camisón de seda color crema con encaje que yo guardaba en el armario de nuestro dormitorio. Lo reconocí al instante, porque me lo había comprado yo misma con una paga extra. Recuerdo que estuve varios días dudando por el precio antes de decidirme. Llevaba mi ropa, paseándose por mi casa, con el pelo suelto sobre los hombros y una actitud tan natural como si esa casa hubiera sido suya desde siempre. Sentí un nudo en la garganta, ya no por la sorpresa, sino por la humillación. Una humillación helada que me recorrió hasta la raíz del pelo. Resulta que lo que Elena me había contado no eran imaginaciones suyas, que la risa de mujer en la videollamada no la había oído mal, que mientras yo estaba sentada en el pasillo del hospital, temblando de preocupación por mi padre, en casa esa mujer se ponía mi camisón, ocupaba mi lugar, y vivía mi vida como si fuera la vencedora. Justo en ese momento Elena volvió a llamar. En cuanto respondí, dijo con la voz temblorosa de rabia. Sofía, he oído algo más. Le ha dicho a la vecina que es su prometida. Cerré los ojos. Al otro lado, Elena seguía contando, indignada. La vecina le preguntó. ¿Y tu mujer de antes? Y él, con toda la tranquilidad del mundo, le contestó que lo habían dejado hacía tiempo, y que ahora iba a traer a alguien nuevo para sentar la cabeza. ¿No es un cabrón? No respondí de inmediato. Solo apreté el teléfono con más fuerza, hasta que me dolió la palma de la mano. Si hubiera sido 3 días antes,
probablemente habría roto a llorar. Si hubiera sido otra mujer, quizás habría corrido a casa, a arrancarle los pelos, a destrozarlo todo para desahogarse. Pero en ese momento, no sé por qué, no podía llorar. Sentía dolor. Sentía humillación. Pero por encima de todo, una lucidez tan fría que me asustaba. Vete a casa, Elena, le dije. No dejes que sospechen. Guarda esas fotos, no borres ninguna. Iba a decir algo más, pero al oír mi tono de voz, solo suspiró y respondió. Vale. Pero tienes que ser fuerte, Sofía. Ese tipo no merece que te hundas. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Luego, abrí el teléfono y empecé a revisar todo, punto por punto. Primero, la casa. La escritura. Estaba a nombre de los dos. Lo recordaba perfectamente porque el día que firmamos, mi padre me cogió de la mano y me insistió una y otra vez en que, por mucho que quisiera a mi marido, los papeles tenían que estar claros. Luego, la cuenta de ahorros conjunta. Y las pequeñas inversiones que habíamos hecho juntos. Abrí cada aplicación del banco, cada correo antiguo, cada foto de documentos que tenía guardada. Y cuanto más revisaba, más se me helaba el corazón. Había movimientos de dinero que se habían hecho meses atrás, no solo en los últimos días. Había notificaciones de movimientos de saldo que en su momento había pasado por alto porque confiaba en mi marido, y que ahora, al revisarlas, veía que eran cantidades importantes. Había algunos contratos de inversión que recordaba vagamente que Carlos me había dicho que eran traspasos temporales por comodidad. En ese momento, no me molesté en preguntar. Ahora, al mirarlos, me daba cuenta de que, paso a paso, él había estado desviando en secreto parte del patrimonio hacia su lado desde hacía mucho tiempo. Levanté la vista hacia el sol deslumbrante que entraba por la ventana del pasillo, y sentí que todo en mi vida se había vuelto extrañamente nítido y frío. Ya no había dudas, no era una infidelidad impulsiva, ni un arrebato de ira para echar a su mujer de casa. Carlos lo había planeado todo desde hacía tiempo. Cada euro, cada papel, cada paso para allanar el camino a su amante. Todo estaba preparado. Apreté suavemente el teléfono en mi mano. El dolor seguía ahí, pero la debilidad había desaparecido. Porque en ese momento, entendí algo muy claro. Ese hombre ya no me consideraba su mujer. Me veía como un obstáculo que había que eliminar. Y si yo seguía siendo blanda, si tardaba un solo paso, me arrebataría todo delante de mis narices. Estuve sentada mucho tiempo al final del pasillo del hospital, con la espalda apoyada en la pared fría, mirando la pantalla del teléfono, que se iluminaba y se apagaba. En mi cabeza ya no había sitio para las lágrimas. Cuando una mujer descubre que su marido no solo la engaña, sino que además le prepara el terreno a su amante para que entre en su casa, la primera reacción suele ser el dolor. Pero cuando el dolor pasa, lo que queda es la lucidez. Y yo entendí perfectamente que si en ese momento me volvía loca y corría a montar una escena, a gritar y a llorar, la primera que quedaría en ridículo sería yo. Carlos estaba esperando eso. Estaba esperando que perdiera el control. Que montara un escándalo como una mujer desesperada para tener una excusa para echarme. Para convertirme en una loca. Y mientras, él se quedaría tranquilamente con la casa, el dinero y su fachada de hombre decente. Al pensar en eso, me enderecé, respiré hondo, y abrí la agenda del teléfono. Había un nombre con el que no contactaba desde hacía tiempo, pero que en ese momento apareció claro en mi mente. Alejandro, abogado. Era un viejo conocido de mi familia. Unos años mayor que yo. Tiempo atrás, había ayudado a una prima mía a resolver un conflicto de bienes tras su divorcio. Todavía recordaba a mi prima llorando a lágrima viva, mientras su exmarido se hacía el pobre para quedarse con toda la casa. Al final, fue Alejandro quien, revisando cada papel y cada movimiento de dinero, obligó a aquel tipo a ceder. Lo llamé casi sin dudar. Respondió rápidamente. Su voz seguía siendo grave, clara y tranquila, como siempre. Sofía, ¿qué ocurre para que me llames a estas horas? Al escuchar esa voz serena, todo lo que tenía atragantado estuvo a punto de salir. Pero me contuve. Le dije que estaba en el hospital cuidando de mi padre y le conté todo, de principio a fin. Sin omitir ningún detalle. La frialdad de Carlos. El dinero retirado de la cuenta conjunta. La maleta enviada al hospital. La nota echándome. Las fotos de Isabel con mi ropa en mi casa. Cuando terminé, hubo un silencio de unos segundos al otro lado. Luego, Alejandro preguntó muy lentamente.
¿Conservas los mensajes, las capturas de las transferencias, las fotos de la casa y esa nota, verdad? Sí, lo guardo todo, respondí al instante. No solo te está siendo infiel, Sofía dijo, con unas palabras que aún hoy recuerdo, como si me las estuviera grabando en la mente. Está intentando forzarte a abandonar el matrimonio sin tener que repartir los bienes. Apreté el teléfono con fuerza. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de boca de un profesional me dejó helada. Alejandro, no me dio tiempo a hundirme en mis emociones. Siguió preguntando, de forma rápida, pero muy clara. ¿La casa está a nombre de quién? ¿En qué banco tenéis la cuenta conjunta? ¿Hay alguna inversión en la que estéis los dos? ¿Alguna vez Carlos te ha dado a firmar papeles que no hayas leído con atención? Iba recordando y respondiendo. Y cuanto más respondía, más sentía un escalofrío en la espalda. Había cosas que por confianza había pasado por alto y que ahora, al recordarlas, apestaban a premeditación. Lo primero que tienes que hacer, dijo Alejandro, es no enviarle ni un solo mensaje más movida por la ira. Lo segundo, envíame todas las pruebas, cuanto antes. Y lo tercero, bloquea inmediatamente todo lo que aún puedas bloquear. ¿Cómo lo bloqueo?, pregunté, con la respiración entrecortada. Me lo explicó de forma rápida y concisa. Tenía que notificar al banco que la cuenta conjunta estaba en disputa. Pedir un extracto detallado de todas las transacciones sospechosas recientes. Y reunir todos los documentos originales que tuviera en correos, fotos o archivos digitales, y guardarlos en otro lugar para evitar que borrara los rastros. Allí mismo, en el pasillo del hospital, me puse a ello. Abrí cada aplicación, cada correo, y le envié a Alejandro todas las capturas de pantalla, las transacciones y hasta las fotos de Isabel en la casa. Había imágenes que me dolía volver a mirar, pero cuanto más me dolían, más rápido las enviaba. Entendí que, a partir de ese momento, no podía permitirme ser débil. Mi padre acababa de salir de una situación crítica. No podía dejar que un desgraciado me hundiera aún más. Media hora después, Alejandro me volvió a llamar. Su voz sonaba más grave. Sofía, he echado un vistazo por encima. Hay varias transferencias muy sospechosas. Pero hay algo peor. Sentí un nudo en el estómago. ¿El qué?, pregunté en un susurro. Parece que Carlos ha solicitado un préstamo considerable en nombre de los dos, dijo lentamente. Como si temiera que me derrumbara. Aún no tengo todos los documentos para confirmarlo, pero los indicios son muy claros. Me quedé petrificada. Así que la cosa no se limitaba a una infidelidad y a echarme de casa para meter a su amante. Estaba cavando un hoyo mucho más grande, más profundo y más sucio. ¿Qué significa eso?, pregunté, con la boca seca. Significa que si cedes, si te vas en silencio, es muy probable que a tus espaldas él cierre todos los trámites. Respondió Alejandro directamente. Y entonces no solo perderás la casa y el patrimonio, sino que podrías acabar cargando con la deuda que él ha generado. Sentí que se me helaban las manos. La imagen de la maleta, la nota, la cara de Isabel en mi casa. Todo giraba en mi cabeza, y de repente encajaba en una imagen clarísima. Carlos no me echaba por desamor. Me echaba porque le estorbaba. Necesitaba que desapareciera cuanto antes, cuanto más desorientada, mejor, para tener las manos libres y quedarse con lo que quedaba. Cuanto más lo pensaba, más náuseas sentía. 6 años de convivencia y resulta que, a sus ojos, yo no era su mujer, sino un nombre para firmar papeles. Alguien a quien cargarle una deuda. Un obstáculo que apartar. Mantén todo esto en secreto de tu padre por ahora, continuó Alejandro. No te enfrentes a él directamente hasta que tengamos todas las pruebas. Y, sobre todo, no dejes que sepa que has empezado a investigar. Cuanto más tranquila estés tú, más fácil será que él cometa un error. La gente como él, cuando cree que el otro es débil, se vuelve muy descuidada. Escuché cada palabra, y mi mente se despejó por completo. Tenía razón. No podía luchar como una esposa traicionada, tenía que luchar como alguien a quien le estaban tendiendo una trampa. Apagué el teléfono y me quedé sentada en silencio un rato más. Las luces del pasillo del hospital ya se habían encendido, arrojando una luz blanca que hacía que todo pareciera más frío. Pero dentro de mí era todo lo contrario. Algo acababa de morir y otra cosa acababa de despertar. Ya no era la mujer que se quedaba esperando que su marido respondiera a sus mensajes. Tampoco era la que recogía con manos temblorosas las cosas de una maleta, preguntándose en qué se había equivocado. Volví a encender el teléfono. Guardé todos los documentos en una carpeta segura. Lo bloqueé y levanté la vista hacia la oscuridad tras la ventana.
Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa tan fría que hasta a mí me resultó extraña. ¿Crees que con echarme se acaba todo, Carlos? Apreté el teléfono en mi mano, con la mirada completamente despejada. No. Haré que te arrodilles tú a pedirme perdón. No lo dije por rabia. Lo dije para recordarme a mí misma que, a partir de ese momento, cada paso que diera tenía que ser calculado, seguro y más frío que él. Esa misma noche, después de que mi padre se durmiera, aproveché para salir al pasillo y volver a llamar a Alejandro. Le dije que no quería esperar más. La casa era un bien común. Tenía que volver y ver todo con mis propios ojos. Pero también sabía que, si iba sola, Carlos era perfectamente capaz de inventarse que yo había ido a montar un escándalo y darle la vuelta a la tortilla. Alejandro, tras escucharme, solo dijo brevemente: mañana por la mañana paso a recogerte. Avisaré a la policía local de que existe un conflicto de bienes para que estén al tanto. No pierdas los estribos. Recuérdalo. Ahora necesitas pruebas, no una pelea. De acuerdo, respondí y colgué. Esa noche, aunque seguí sentada junto a la cama de mi padre, mi mente ya no estaba sumida en el caos de los días anteriores. El dolor seguía ahí, pero se había retirado a un segundo plano, dejando espacio a una lucidez afilada. A la mañana siguiente, les pedí a mi primo y a una tía que se turnaran para cuidar de mi padre unas horas. Mi padre aún estaba débil. Pero al verme vestida para salir, preguntó en voz baja. Me incliné para arreglarle la manta, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. Voy a casa a por unas cosas y vuelvo enseguida, papá. Él asintió levemente. Me di la vuelta rápidamente, porque si me quedaba un segundo más, no habría podido ocultar lo que se agolpaba en mis ojos. Alejandro llegó puntual en su coche negro. Iba vestido de forma impecable, y su rostro transmitía una calma que contagiaba seguridad. De camino me repitió algunas cosas. Nada de contacto físico. Nada de decir frases que pudieran usar en mi contra y, sobre todo, no revelar cuántas pruebas tenía. Mientras recorríamos el camino familiar hacia mi barrio, sentí que todo me resultaba extrañamente ajeno. Había hecho ese trayecto durante años, pero esa mañana sentía el corazón tan pesado como si estuviera entrando en un lugar que ya no me pertenecía. En cuanto el coche giró en la esquina de mi calle, vi lo primero. La cerradura de la verja había sido cambiada. El corazón me dio un vuelco y sentí que la sangre me subía a la cara. Carlos no solo me había echado con una maleta, sino que se había atrevido a cambiar la cerradura como si yo fuera una extraña, como si la casa fuera de su exclusiva propiedad. Me quedé parada 2 segundos, mirando esa cerradura nueva y reluciente, y luego me acerqué y toqué el timbre. 1, 2, 3 veces. Dentro, hubo un silencio de unos segundos, y luego oí el sonido de unas zapatillas arrastrándose. La puerta se entreabrió. La persona que apareció ante mí fue Isabel. Y lo que hizo que apretara los puños hasta sentir dolor no fue solo su cara, sino el camisón de seda color crema que llevaba puesto. El mismo que yo había comprado con mi paga extra, la tela fina, el ribete de encaje en el cuello, hasta el pequeño cinturón. Lo reconocí sin la menor duda. Isabel se apoyó en el marco de la puerta, recorriéndome con la mirada de arriba a abajo, y luego sonrió con desdén. Esa sonrisa ya no tenía nada de la timidez y la vulnerabilidad que recordaba. Era arrogante, desafiante y repugnante. Vaya, ¿aún te atreves a volver?, dijo, arrastrando las palabras a propósito para provocarme. Pensé que ya habías entendido la indirecta. Si hubiera sido antes, probablemente me habría lanzado a darle una bofetada. Pero en ese momento, no sé por qué, me sentí extrañamente tranquila. La miré fijamente a los ojos, sin pestañear, y le dije, con una voz fría como el hielo, palabra por palabra: esta es mi casa. Tú solo eres del tipo que entra por la puerta de atrás, no te quedes bloqueando la principal. La cara de Isabel se ensombreció de inmediato. Antes de que pudiera replicar, oí unos pasos firmes desde el interior. Apareció Carlos. Llevaba unos pantalones de estar por casa y una camiseta gris, con el pelo algo revuelto, como si acabara de levantarse. Pero lo que más me asqueó no fue su aspecto, sino su mirada. Ya no quedaba rastro de hipocresía. Me miró con un desprecio descarado, con una media sonrisa, y soltó: ya te lo dije. Lárgate y déjanos en paz. ¿Aún tienes cara para volver? Antes de que pudiera responder, Alejandro se situó a mi lado. Abrió su maletín, sacó una fotocopia de la escritura de la casa y dijo:
con voz clara y firme. Palabra por palabra. Señor Carlos, esta vivienda es un bien ganancial de su matrimonio. El hecho de que usted haya cambiado la cerradura unilateralmente e impida el acceso a la copropietaria constituye una vulneración de su derecho de uso. Ya hemos informado a la policía local de la existencia de un posible conflicto. Le ruego que nos abra la puerta. Al oír la palabra policía, los ojos de Carlos parpadearon rápidamente. Fue solo un instante, pero vi claramente cómo se quedaba paralizado. Isabel se giró hacia él, con la voz empezando a temblar por el nerviosismo. Dijiste que ella ya no podía hacer nada. ¿Por qué viene con un abogado? Apenas terminó la frase, se dio cuenta de su error y se mordió el labio. Pero ya era tarde. Esa reacción de pánico era suficiente para entender que ambos habían pensado que yo me tragaría la humillación y desaparecería. Carlos se quedó inmóvil unos segundos y luego, a regañadientes, se apartó. Entré en la casa. Al poner el primer pie en el suelo del salón, sentí una punzada de dolor. No por debilidad, sino por lo que veía en mis ojos. La foto de nuestra boda había sido descolgada de la pared. En su lugar había un jarrón con lirios blancos recién cortados. En el suelo, junto al sofá, había objetos de mujer que no eran míos. Unas zapatillas de casa rosas, un neceser, una pinza para el pelo con perlas. Todo estaba dispuesto no solo para ser usado, sino para marcar territorio, para restregarme por la cara que mi lugar en esa casa ya había sido ocupado por otra. Me quedé quieta, observándolo todo. Quizás Carlos esperaba que me volviera loca. Quizás Isabel también esperaba una escena de celos para poder hacerse la víctima. Pero no les di lo que querían. Simplemente, saqué el teléfono. Encendí la cámara. Y grabé lentamente un vídeo panorámico. La puerta. El salón. El jarrón. Las zapatillas. La mesa. El hueco donde antes colgaba la foto de la boda. Nadie se atrevió a detenerme. El silencio era tan denso que se podía oír la respiración de cada uno. Cuando terminé, bajé el teléfono, miré fijamente a Carlos y dije, con una voz tan suave que, si no fuera por el contexto, parecería una conversación normal. Estupendo. Cuanto más desordenado esté todo, más difícil te será levantar cabeza en el juicio. Vi claramente cómo su rostro cambiaba. En un parpadeo, la arrogancia de su cara se desvaneció, reemplazada por una sombra de inquietud. Y yo, por primera vez en muchos días, supe con certeza una cosa. En este juego, ya no era yo la que estaba siendo expulsada. Había vuelto. Y esta vez, había vuelto para recuperarlo todo. Pieza por pieza. Apenas terminé de hablar, el salón se sumió en un silencio tenso. Carlos no respondió de inmediato, pero su postura, con los labios apretados y los ojos entornados por la molestia, me indicó que empezaba a sentirse inseguro. Isabel, por su parte, intentaba mantener una expresión fría. Pero sus manos, apoyadas en el brazo del sofá, estaban tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Dejé de mirarlos. Con mi bolso en la mano, me dirigí directamente a nuestro dormitorio. En cuanto abrí la puerta, noté que algo no iba bien. Era la misma habitación, la misma cama, el mismo armario. Pero la sensación de familiaridad había desaparecido por completo. El cajón del tocador estaba entreabierto. La puerta del armario no cerraba del todo y, lo que me heló el corazón, la puerta de la caja fuerte empotrada en el armario estaba entornada. Me acerqué rápidamente y la abrí del todo. Dentro, el hueco era evidente. Faltaban varias carpetas importantes que yo había guardado en fundas de plástico. Especialmente el dossier con los documentos del dinero que mis padres me habían dado a mí personalmente antes de la boda. Una cantidad que mi padre había reunido con mucho esfuerzo, repitiéndome una y otra vez que sería mi respaldo si alguna vez las cosas en el matrimonio se torcían. Recordaba perfectamente haber guardado esos papeles en el fondo, envueltos con cuidado. Y ahora no estaban. Salí de la habitación. Carlos seguía en el salón. E Isabel estaba sentada de lado en el sofá, fingiendo tranquilidad. ¿Dónde están los papeles?, pregunté sin rodeos. Carlos se encogió de hombros, con una expresión de falsa inocencia que daban ganas de abofetearle. Con el desorden que tienes, a saber dónde escondes las cosas. Solté una risa. Pero fue una risa tan fría que hasta a mí me sorprendió. Si no hubiera visto la caja fuerte abierta con mis propios ojos, quizás habría seguido fingiendo hasta el final. Alejandro entró en el dormitorio conmigo. Echó un vistazo rápido y me preguntó si tenía copias digitales o fotos de los documentos importantes. Asentí,
Como un resorte, abrí el correo electrónico, la galería de fotos y la aplicación del banco en mi móvil para comprobarlo. Fue en ese preciso instante cuando una notificación de alerta apareció en la pantalla. Eran solo unas pocas líneas, pero cada palabra fue como un martillazo en mi cabeza. Se había activado una nueva solicitud de préstamo hipotecario, con la vivienda conyugal como garantía. Me quedé petrificada por un instante. Pensé que había leído mal. Pero no. Al mismo tiempo, el banco me envió un correo electrónico confirmando la recepción de la solicitud de préstamo y la garantía del inmueble. Sentí un frío glacial recorrerme desde la nuca hasta los pies. Así que no solo me había sido infiel, no solo me había echado de casa y metido a su amante, sino que además pretendía arrastrarme a un pozo de deudas, dejándome sin casa y con mi nombre en un préstamo del que yo no sabía nada. Le pasé el teléfono a Alejandro. Acercó la pantalla, leyó rápidamente y me pidió que le reenviara todos los correos. Unos minutos después, al examinar la copia escaneada adjunta en la solicitud, señaló la firma y dijo en voz baja pero firme: Sofía, esta firma tiene algo raro. No es una firma manuscrita. Parece escaneada e insertada en el documento. Sentí que los oídos me zumbaban. Mi firma, utilizada y pegada en una solicitud para hipotecar la casa en la que me encontraba. Tuve que apoyarme en el armario para no tambalearme. Alejandro siguió revisando página por página y se detuvo en la sección de avales y estado civil. Cuanto más leía, más se ensombrecía su rostro. No lo han hecho de forma limpia, dijo. Algunas páginas tienen firma manuscrita y otras son una imagen insertada. Con un peritaje, saldrá a la luz. Esa frase me transportó meses atrás. Recordé que Carlos me había traído papeles para firmar en varias ocasiones. A veces decía que eran documentos internos de la empresa, otras que un socio necesitaba completar trámites. Un día, acababa de volver del hospital, con la cabeza a punto de estallar después de cuidar de mi padre todo el día. Me puso un bolígrafo en la mano y me urgió. Firma rápido. Que tengo que enviarlo por correo. Yo, agotada y confiando ciegamente en él, apenas eché un vistazo y firmé. Ahora, al recordarlo, cada uno de esos momentos era como una aguja clavándose en mi cerebro. Había elegido los momentos en que yo estaba más vulnerable y confundida para tender, paso a paso, esta trampa. Alejandro llegó a la parte de la información del beneficiario del préstamo. Me acerqué y sentí que el corazón se me encogía una vez más. El mayor beneficiario no era una empresa desconocida, sino una sociedad de reciente creación. Y en la lista de accionistas figuraba el nombre de Isabel. No como única titular, pero sí de forma lo suficientemente clara como para entender que ella no era solo una amante, sino una pieza clave en el plan para quedarse con la casa, el dinero y dejarme en la calle, sin nada, y con una deuda a mis espaldas. Me di la vuelta y miré hacia el salón. Isabel seguía allí, pero su rostro ya no mostraba la arrogancia inicial. Al oír las palabras, préstamo, hipoteca, firma, su cara palideció visiblemente. Sus ojos parpadeaban sin cesar. Sus labios se secaron y sus manos, apoyadas en las rodillas, se apretaron involuntariamente. Esa reacción fue toda la respuesta que necesitaba. Ella lo sabía. Había participado. No era una mujer tonta engañada en una relación turbia, sino una cómplice activa en este sucio plan. Salí y me planté frente a ellos. Mi voz no era alta, pero cada palabra cayó como una piedra. Vosotros no teníais una aventura. Estabais conspirando para estafarme. Isabel intentó replicar, pero antes de que pudiera hablar, Carlos se enfureció. Golpeó la mesa con fuerza. Las venas del cuello se le marcaron y sus ojos se inyectaron en sangre. Furioso porque le había tocado un punto débil. ¿Y qué? Gruñó. ¿Qué vas a conseguir? ¿Crees que por volver a esta casa has ganado? Para mí, hace mucho que no eres más que una máquina de hacer dinero. Esa frase fue como una puñalada directa al pecho. Pensé que ya estaba lo suficientemente fría, lo suficientemente preparada. Pero al oír esas palabras de la boca del hombre que una vez me llamó esposa, mi corazón se retorció de un dolor que me dejó sin aliento. 6 años juntos, 6 años en los que yo me había esforzado, había contribuido con dinero y trabajo. Había confiado y cuidado de nuestro hogar. Y al final, a sus ojos, solo era una máquina de hacer dinero, un nombre para firmar papeles. Alguien a quien usar como escudo para sus deudas. Pero fue en ese mismo instante, cuando el último resquicio de afecto que me quedaba por él murió por completo. Lo miré fijamente, sin llorar, sin gritar, sin temblar.
Solo lo miré con la misma mirada que se le dedica a alguien que ha enterrado con sus propias manos todo lo bueno que una vez hubo entre dos personas. Y luego, dije, muy lenta y claramente, acabas de cavar tu propia tumba, Carlos. Esta vez, fue él quien se quedó en silencio. Y supe que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Ya no era un asunto de un marido infiel. Era una traición en toda regla. Y él acababa de arrancarse la última máscara delante de mí. Cuando terminé de hablar, Carlos aún no había abierto la boca para replicar cuando Alejandro se giró para mirarme. Su mirada fue suficiente para que entendiera que, si quería acorralarlo, no podía quedarme allí discutiendo con ese par de descarados entre cuatro paredes. Alguien como Carlos podía ser un cínico delante de su mujer y su amante, pero no estaba tan seguro de que pudiera mantener esa fachada delante de la familia y los mayores de ambos lados. Lo miré fijamente y dije de inmediato: si dices que tienes razón, entonces esta noche llama a nuestras familias para que vengan y lo aclaremos todo de una vez. Carlos se sobresaltó por un momento. No esperaba que yo moviera ficha tan rápido. Isabel también se giró para mirarlo, con una pizca de pánico en los ojos. Pero solo unos segundos después, Carlos volvió a inflar el pecho y sonrió con desdén. Perfecto. A ver si te atreves tú. Asentí. Ya no tenía nada que temer. Acto seguido, llamé personalmente a un tío mío para pedirle que viniera a casa esa noche. Y luego avisé a mi tía y a mi primo de que necesitaba a la familia como testigos. No di muchos detalles, solo les dije que mi matrimonio estaba atravesando un problema muy grave. A media tarde, apareció mi suegra, Carmen. En cuanto entró por la puerta, me lanzó una mirada mordaz, con los labios apretados como si estuviera a punto de insultarme. Y efectivamente no me decepcionó. Sin siquiera sentarse, me señaló directamente con el dedo, con una voz agria como el vinagre. ¿Qué haces tú aquí otra vez? Si tu marido no te quiere, es inútil que te aferres. Una mujer que deja que su marido se harte de ella hasta el punto de echarla de casa debería mirarse un poco a sí misma. Si hubiera sido unos meses antes, probablemente me habría mordido la lengua para mantener la paz, pero ya no estaba dispuesta a callarme. La miré directamente, y respondí sin rodeos, sin bajar la cabeza: su hijo no me ha dejado por desamor. Me ha dejado porque quiere quedarse con la casa, el dinero, y cargarme a mí con sus deudas. Esa frase fue como un jarro de agua fría en mitad del salón. El ambiente se congeló al instante. Mi tío, que acababa de sentarse, se quedó paralizado. Mi tía me miró atónita, y luego se giró hacia Carlos. Pero Carlos reaccionó rápidamente, interrumpiéndome con una voz lastimera que resultaba nauseabunda. No la escuchéis solo a ella. Me ha descuidado. Solo le importaba su trabajo y su familia. Lo he aguantado durante mucho tiempo. Y ahora que no puedo más, me echa toda la culpa a mí. Incluso fingió un suspiro y negó con la cabeza, como si fuera un hombre verdaderamente desdichado. Una mujer que no cuida de su hogar y que, además, no ha podido darme un hijo. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Al oír eso, se me helaron las manos. Sabía que era un rastrero, pero no imaginaba que pudiera ser tan cobarde como para sacar el tema de los hijos y darme una última patada delante de todos. Mi padre aún estaba en el hospital, y la infertilidad era un dolor que yo había guardado en lo más profundo. Y él lo usaba ahora como una excusa para blanquear su imagen. Mi tía, indignada, intentó hablar, pero Isabel se le adelantó. Se sentó acurrucada junto a Carlos, con una voz suave y falsamente compasiva que daba asco. Sofía, cuando el amor se acaba, hay que saber dejarlo ir. Si sigues así, solo conseguirás quedar mal. Las mujeres demuestran su valía sabiendo cuándo parar. Me giré para mirarla y solté una carcajada. No una risa alegre, sino una risa tan fría y amarga que hasta mi tío se quedó mirándome sorprendido. Saqué el teléfono y abrí la carpeta que había preparado. Yo también creo que hoy es mejor hablar con pruebas que con palabras. Puse a reproducir la grabación que había hecho antes en el salón. La voz de Carlos se oyó, clara y rotunda, diciendo: para mí, hace mucho que no eres más que una máquina de hacer dinero. Toda la sala se quedó en silencio. Carlos parecía haberse quedado sin aire. Su rostro cambió de color al instante. Pero no le di tiempo a recuperarse. Mostré las capturas de pantalla de las transferencias de la cuenta conjunta. Luego, la solicitud de préstamo con la firma presuntamente falsificada. Y después, las fotos de Isabel con mi ropa, paseándose por mi casa como si fuera la dueña, mientras mi matrimonio con Carlos seguía legalmente vigente. Una por una, puse las pruebas sobre la mesa, delante de todos,
Esta es la cantidad de dinero retirada. Esta es la solicitud de hipoteca de nuestra casa. Esta es la foto de la amante de su hijo viviendo a cuerpo de rey en mi casa. Y esta es mi firma, utilizada en unos documentos de los que yo no sabía nada. Carmen, que al principio defendía a su hijo con la cabeza bien alta, fue cambiando de expresión a medida que veía las pruebas. Sus labios temblaban, y sus ojos iban de mí a Carlos y a los papeles sobre la mesa. Supe que, aunque quizás estuviera al tanto de la infidelidad, e incluso la consintiera o me culpara a mí por no poder tener hijos, como siempre había hecho, lo de que Carlos hubiera hipotecado la casa en secreto, la deuda y los documentos falsos, era algo que claramente no sabía. La miré directamente a ella y luego a Carlos, con voz firme. La infidelidad puede llamarse inmoralidad, pero falsificar una firma, usar un bien común para pedir un préstamo, y cargarle la deuda a tu mujer, ya no es un asunto de familia. Apenas terminé de hablar, Carlos explotó. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono. Pero Alejandro, que estaba a mi lado, se interpuso. Con una voz fría y clara. Señor Carlos, si toca ese teléfono o realiza cualquier acto de intimidación o destrucción de pruebas, será muy perjudicial para usted. Le aconsejo que se quede quieto. Carlos se detuvo en seco, con la cara roja de ira y vergüenza. Isabel, a su lado, empezó a perder los nervios de verdad. Ya no mantenía su tono suave. Se giró hacia Carlos, con la voz quebrada por el pánico. Pero si dijiste que en cuanto firmara el divorcio todo estaría solucionado, ¿por qué ahora pasa todo esto? Apenas soltó esa frase, la sala se congeló una vez más. Mi tío golpeó la mesa con la mano. Mi tía se quedó con la boca abierta. Y yo miré directamente a Isabel, a su rostro pálido por haberse delatado. Y solo pensé una cosa. Acabas de convertirte en una prueba viviente. Carlos se giró hacia ella, con los ojos desorbitados, como si quisiera comérsela viva. Esa frase impulsiva valía más que 1000 de sus excusas. Guardé el teléfono lentamente, ya sin el caos de antes. El salón ya no era un escenario para sus mentiras, ni para que Isabel interpretara el papel de vencedora. Allí mismo, en la casa de la que creían haberme echado, su verdadera cara se estaba desmoronando, pieza por pieza. Y supe que esa era solo la primera vez que probaban el sabor de ver la tortilla darse la vuelta. Después del enfrentamiento en el salón esa noche, pensé que Carlos seguiría gritando, negándolo todo, montando otra escena para salvar las apariencias. Pero no. Se quedó completamente en silencio. Ese silencio no me tranquilizó. Al contrario, me puso más alerta. Alguien como Carlos nunca se rinde admitiendo su error. Cuanto más callado estaba, más sabía yo que en su cabeza estaba tramando algo más sucio, más sutil y más difícil de contrarrestar. Y así fue. A la mañana siguiente, justo cuando llegaba al pasillo del hospital, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. No eran llamadas, sino mensajes de Carlos. El tono era completamente diferente al del día anterior, tan falsamente suave que me dieron náuseas al leerlo. Sofía, no hagamos esto más grande. Me equivoqué en lo sentimental. Pero lo de los papeles es un malentendido. Somos marido y mujer. Podemos arreglarlo en privado. Leí esas líneas una y otra vez y solté una risa fría. A estas alturas, que se atreviera a llamar malentendido. A falsificar mi firma. Hipotecar la casa y meter a su amante a vivir allí. Demostraba un nivel de descaro que ya no conocía la vergüenza. No respondí. Hice una captura de pantalla, se la envié directamente a Alejandro y la guardé en mi carpeta de pruebas. A partir de ahora, cada palabra de Carlos ya no era la de un marido, sino el rastro de alguien que buscaba una vía de escape. Pero eso fue solo el principio. A mediodía, me llamó Elena, furiosa. Me dijo que en la empresa había empezado a correr un rumor, muy bien construido, de que yo le había sido infiel primero, que mi marido me había pillado, y por eso me había echado de casa, y que ahora había vuelto para reclamar el patrimonio por despecho. Al oírlo, sentí que la sangre me hervía. ¡Qué sucio! Sabía que no podía rebatir las pruebas, así que había decidido manchar mi nombre primero, para que cualquiera que oyera mi nombre pensara en una mujer adúltera y poco fiable. Y eso no es todo, añadió Elena en voz baja, como si temiera que me derrumbara. Alguien ha enviado fotos manipuladas a tu jefe. A primera vista, parece que estás abrazando a un hombre en un coche, pero si te fijas, se nota que es un montaje. El hombro y la cara no coinciden con la luz. Me quedé petrificada en medio del pasillo del hospital. Si no fuera por el aviso de Elena, si la empresa no hubiera sido lo suficientemente sensata,
Esas fotos habrían bastado para dejarme sin marido, sin trabajo y sin honor. Me apoyé en la pared, respiré hondo, e intenté controlar el temblor de mi pecho. Fue entonces cuando comprendí que Carlos ya no atacaba mis emociones. Estaba atacando mi medio de vida. Quería que perdiera mi reputación en la empresa, mis ingresos, mi posición, para que al final no me quedara más remedio que agachar la cabeza y firmar lo que él quisiera. Aún no me había recuperado de lo de la empresa cuando, por la tarde, el hospital me dio otro susto de muerte. Una enfermera a la que conocía de vista me llevó a un rincón del pasillo y me preguntó en voz baja: Sofía, esta mañana ha venido gente preguntando por el historial médico de tu padre. Decían que eran familia del yerno y preguntaron con mucho detalle sobre su estado de salud, el seguro, quiénes venían a visitarlo. Al oírlo, se me helaron las manos. ¿Quiénes eran?, pregunté de inmediato. La enfermera negó con la cabeza. Dijo que eran un hombre y una mujer, bien vestidos, que hablaban en voz baja. Así que al principio, todos pensaron que eran familiares. Por suerte, no les dieron el historial porque el médico responsable solo informa directamente a los familiares de sangre. Me quedé inmóvil. Carlos había empezado a moverse incluso en el hospital. No solo quería atacarme a mí, sino también a mi entorno. Quería obtener información. Averiguar hasta qué punto mi padre podía respaldarme o, peor aún, usarlo para presionarme y que yo cediera. Al pensar en eso, sentí un nudo en la garganta. Un hombre que llega a ese punto ya no tiene ningún tipo de escrúpulo. Ni siquiera respetaba a un hombre que acababa de sufrir un ictus. Esa noche, justo después de que mi padre se durmiera, mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez, era una llamada de Carlos. Miré la pantalla unos segundos y respondí. Su voz al otro lado era extrañamente suave. La falsa dulzura de una serpiente antes de atacar. Sofía. Lo he pensado mejor. No alarguemos más esto. Te doy la oportunidad de salir de esto por las buenas. Firma el divorcio y te dejaré ir en paz. Al oírlo, solté una carcajada. Esa frase. Te doy la oportunidad. Solo podía salir de la boca de alguien como Carlos. Había hipotecado la casa, tirado mi ropa en una maleta, metido a su amante a vivir allí y falsificado mi firma. Y ahora tenía el descaro de concederme una salida. En paz. Manteniendo la voz firme y fría, respondí. El que tiene que buscar una salida eres tú, no yo. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Pude oír su respiración agitada a través del teléfono. La fachada de amabilidad se desmoronó al instante. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Era un gruñido lleno de veneno que revelaba su verdadera naturaleza. Entonces, no te quejes si soy cruel. No respondí más. Colgué. El pitido prolongado del teléfono hizo que el silencioso pasillo del hospital pareciera aún más frío. Me senté, con las manos sobre las rodillas, mirando la oscuridad tras la ventana. Lo que sentía ya no era solo ira. Era la certeza de que se avecinaba una tormenta aún mayor. Y esta vez, Carlos ya no fingiría, ya no mantendría las apariencias. Estaba acorralado. Y un hombre como él, cuando está a punto de caer, se revuelve de la forma más sucia. Apreté el teléfono en mi mano y volví a abrir mi carpeta de pruebas, revisando cada archivo. Mensajes, fotos, grabaciones, transacciones, documentos. Todo tenía que estar intacto, completo, porque sabía que, después de esa llamada, ya no me enfrentaría a un marido que intentaba justificarse. Me enfrentaría a un hombre desesperado, a punto de lanzar su ataque más duro. Y sabía que, si me retrasaba un solo paso, estaría dispuesto a pisotear mi honor y mi sustento para salvarse. La llamada de Carlos esa noche no me quitó el sueño, pero me mantuvo despierta en un estado de lucidez helada. Sabía que estaba desesperado, y cuando alguien como él se desespera, no se detiene ante nada. Y así fue. A la mañana siguiente, mientras salía a comprarle un caldo a mi padre, mi teléfono sonó. No era Carlos, sino una empleada del banco, con voz muy profesional. Me preguntó si podía confirmar una cita para finalizar el último paso de la solicitud de un préstamo hipotecario esa misma mañana. Me detuve en seco en medio del pasillo. ¿Qué solicitud?, pregunté. La empleada me leyó el nombre de la propiedad, el código del expediente, y añadió que el solicitante, el señor Carlos, había pedido acelerar el proceso porque la familia necesitaba el dinero urgentemente. La sangre se me heló, tal como había predicho Alejandro. Al ver que yo no cedía, Carlos intentaba cerrar el trato a toda prisa.
Sacar el dinero antes de que yo pudiera bloquearlo. No le dije mucho a la empleada por teléfono, solo que necesitaba verificar la información y que volvería a llamar. Apenas colgué, llamé a Alejandro. Tras escucharme, dijo de forma rápida y concisa. Está desesperado de verdad. Y cuanto más desesperado, más errores comete. No lo alertes. Deja que yo hable primero con el banco. Si cooperan, lo atraeremos al centro del escenario para desenmascararlo. Menos de media hora después, Alejandro me devolvió la llamada. El banco había aceptado colaborar, manteniendo la confidencialidad y sin notificar a Carlos que el expediente estaba bajo sospecha. Mi tarea ahora era atraerlo para que él mismo, de su propia boca, revelara lo que creía que era un secreto. Alejandro me indicó que le enviara un mensaje muy corto a Carlos. Acepto reunirme, pero explícame todo claramente. Leí la frase varias veces antes de enviarla. Menos de un minuto después, Carlos respondió. De acuerdo. A las 11 en el banco. Es lo mejor que podías hacer. Miré el mensaje y sentí náuseas. Un hombre que intentaba falsificar la firma de su mujer, robarle la casa y cargarle una deuda, y todavía se creía en posición de conceder favores. A las 11 en punto, llegué al banco. Alejandro no entró conmigo. Se quedó en un despacho interior, según lo acordado con el personal. Me senté en la zona de espera, con la espalda recta y las manos sobre el bolso. Unos minutos después, entró Carlos. Llevaba una camisa azul oscuro y el pelo peinado, intentando aparentar calma, pero sus ojos se movían con más nerviosismo de lo habitual. A su lado iba Isabel, también vestida formalmente, con el bolso apretado contra su cuerpo y los labios pintados de rojo, aunque su rostro no podía ocultar la tensión. Apenas se sentó frente a mí, Carlos se recostó en la silla, con esa falsa confianza tan familiar. Sonrió con desdén y dijo, como si fuera una persona muy generosa. Haces bien en ser razonable. No había necesidad de montar este escándalo. Firma y acabemos con esto. Te daré una cantidad para que puedas empezar de nuevo, como gesto por nuestros 6 años. Lo miré y sentí una mezcla de risa y asco. Un hombre que pisoteaba a su mujer para robarle la casa y el dinero, y todavía se creía superior, con derecho a dar limosna. Pero no mostré mis cartas. Puse una expresión de duda y pregunté lentamente, como si de verdad lo estuviera considerando. ¿Y si no firmo? ¿Qué piensas hacer? Carlos no esperaba esa pregunta. Sonrió de lado, miró de reojo a Isabel y luego, bajando la voz, dijo con aire de suficiencia. Aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente. Tu firma ya la tengo. No ci creas tan importante. Apenas terminó la frase. Mi corazón dio un vuelco, y luego se calmó por completo. Sabía que el pez había picado el anzuelo. En ese instante, la puerta del despacho interior se abrió. Alejandro salió junto a una empleada del banco y un hombre mayor, que parecía ser el director de crédito. La expresión de Carlos cambió al instante. La arrogancia de su rostro se desvaneció, dejando solo un pánico que no pudo ocultar. Isabel se puso pálida como un fantasma, apretando el bolso con manos temblorosas. El director de crédito se acercó a la mesa y dijo con voz clara y firme. Señor Carlos, le informamos de que el expediente de hipoteca relacionado con la vivienda a nombre de usted y su esposa queda temporalmente retenido para su investigación. Existen indicios de falsificación de firma y de declaración incorrecta sobre el estado civil y la titularidad del bien. Durante la investigación, toda operación de desembolso queda paralizada. Carlos se levantó de un salto, con la voz quebrada. ¿Pero qué forma de trabajar es esta? Si el expediente está completo. Alejandro dio un paso al frente y respondió con calma. Completo no significa legal. Acabamos de registrar su propia admisión de que ha utilizado una firma preexistente de su esposa en la solicitud. Carlos se giró hacia mí, con los ojos echando chispas, como si quisiera comerme viva. Pero esta vez, ya no tenía escapatoria. Incliné ligeramente la cabeza y le dije, con una voz suave pero afilada como un cuchillo. Cuando me enviaste la maleta para echarme, estabas muy satisfecho, ¿verdad? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida ahora? Carlos abrió la boca para insultarme, pero antes de que pudiera hablar, la empleada del banco abrió otra carpeta. Con el mismo tono monótono, que sonaba como una sentencia, dijo. Además, durante la verificación, hemos detectado que el número de teléfono utilizado para recibir las confirmaciones del expediente no pertenece a la señora Sofía. Está registrado a nombre de otra persona. Hizo una pausa y miró directamente a Isabel. La señora Isabel. Me giré. Isabel había perdido por completo el color.
No. Debe ser un error, balbuceó. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Carlos, enloquecido por el pánico, golpeó la mesa y le gritó delante de todo el banco. Te dije que no usaras tu número. Serás idiota. Apenas soltó esa frase. Todo el vestíbulo se quedó en silencio. Isabel lo miró con los ojos desorbitados, los labios temblando. Y yo. No necesité oír más. Con esa sola frase, ambos se habían delatado y arrastrado mutuamente al abismo. Me levanté lentamente y me ajusté al bolso. Delante de mí, Carlos e Isabel empezaron a atacarse. Uno culpaba al otro, que respondía con insultos. Toda la confianza, los cálculos y la suciedad de los últimos días se revelaron en su verdadera forma. Patética, cobarde y desesperada. No dije una palabra más. Los miré a los dos por última vez y me di la vuelta para salir del banco. Y justo cuando mi mano tocó el frío cristal de la puerta, supe una cosa con total certeza. A partir de ese momento, mi verdadero contraataque acababa de empezar. Apenas salí del banco, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Esta vez no era Carlos ni Alejandro, sino Elena. Su voz al otro lado era tan acelerada que no me dio tiempo a saludar. Sofía, ven a la empresa ahora mismo, esto es un caos. Están diciendo que le fuiste infiel a tu marido, que te echó de casa, y que te escapaste con su dinero. Me quedé petrificada en la escalinata del banco. El viento soplaba fuerte, pero mi corazón estaba más frío. Era obra de Carlos. Tras el fracaso en el banco, había atacado por otro flanco. Y esta vez, había apuntado a mi honor y a mi trabajo. Lo único que creía que podía destruirme rápidamente. Antes de que pudiera responder, Elena continuó, bajando la voz, pero con un tono aún más indignado. Recursos humanos. Te ha llamado a una reunión. Alguien ha enviado un correo anónimo con las fotos manipuladas y una carta de denuncia larguísima, diciendo que no tienes la integridad moral para ser jefa de contabilidad. Lo he leído por encima y me han dado ganas de abofetear a quien lo ha escrito. Cerré los ojos un segundo y los abrí de inmediato. No podía dudar, no podía tardar. ¿Está la dirección en la oficina? Pregunté brevemente. Sí, respondió Elena, pero todos están esperando tu explicación. Llamé a Alejandro. Tras escucharme, me dijo de forma concisa. No te escondas. Si lo haces parecerá que eres culpable. Ve a la empresa ahora mismo. Cuando llegues, pide que la reunión sea abierta y con testigos. No te reúnas a solas en un despacho. Asentí, aunque sabía que no podía verme, y me dirigí directamente a la empresa. Durante el trayecto, ya no sentía el dolor de los primeros días. Lo que había en mi interior era una frialdad lúcida y aterradora. Carlos estaba jugando sucio. Y eso solo significaba que cometería más errores. Al llegar a la entrada de la empresa, noté varias miradas extrañas dirigidas hacia mí. Algunos me miraban de reojo y se daban la vuelta, otros cuchicheaban en grupos. Bastaba con verlo para saber que el rumor se había extendido. No aceleré el paso ni bajé la cabeza. Crucé el vestíbulo con la espalda recta, los hombros erguidos y la mirada firme. A veces, un simple gesto de nerviosismo puede hacer que los demás den por sentado que los rumores son ciertos, y no iba a darles ese gusto. En cuanto llegué a mi planta, la jefa de recursos humanos ya me estaba esperando en la puerta, con una expresión a medio camino entre la compasión y la cautela. Me invitó a pasar a una pequeña sala de reuniones, donde ya esperaban dos miembros de la dirección. Sobre la mesa había copias de los correos anónimos y las fotos manipuladas. A simple vista, era fácil malinterpretar que estaba muy cerca de un hombre desconocido en un coche. Debajo, una carta de casi 2 páginas, con un lenguaje venenoso, me acusaba de llevar una vida disoluta, de engañar a mi marido, malversar su patrimonio y luego acusarlo falsamente para obtener un beneficio. Si no fuera yo la víctima, hasta a mí me habría sorprendido el nivel de descaro. El director general me miró, con un tono serio pero no acusador. Sofía. La empresa necesita escuchar su versión. Esto afecta a la reputación del puesto que ocupa. Me senté, coloqué el teléfono sobre la mesa y respondí con voz clara. Solicito que esta reunión sea abierta y con testigos. He invitado a mi abogado y a una compañera de confianza. No tengo nada que ocultar. Solo pido que todo se aclare aquí y ahora. Unos minutos después, Alejandro y Elena entraron. El simple hecho de que yo hubiera invitado a un abogado fue suficiente para cambiar el ambiente de la sala. Alguien que no tiene nada que ocultar no teme traer a su abogado a su lugar de trabajo. Apenas me había vuelto a sentar cuando se oyó un alboroto en el vestíbulo de abajo. Una recepcionista subió corriendo.
con el rostro algo pálido. Sofía, tu marido está abajo. Me giré para mirar a Alejandro, que solo asintió levemente. Lo entendí al instante. Carlos no solo había enviado correos para difamarme, sino que pretendía dar el golpe de gracia en la propia empresa, delante de mis compañeros y de mis jefes, para arrastrarme al fango y hacerme parecer la esposa cruel que acorralaba a su marido. Me levanté y a través del teléfono interno le dije tranquilamente al personal de seguridad: mantengan la situación como está. No lo echen. Ahora bajo. En cuanto salí al vestíbulo, vi a Carlos plantado en medio de la zona más concurrida. Llevaba ropa arrugada a propósito, el pelo revuelto y el rostro pálido, con ojeras, como si llevara días sin comer ni dormir. Al verme, se abalanzó hacia mí, con la voz quebrada en una actuación perfecta. Sofía, lo siento. Me equivoqué. Por favor, no me lleves al límite. Si hace falta, te lo doy todo, ¿vale? El vestíbulo se llenó de murmullos. La gente que pasaba ralentizó el paso. Varias empleadas jóvenes que estaban cerca me miraron con desconfianza. Una mujer impulsiva probablemente se habría lanzado a discutir. Pero yo no me moví. No grité. No lloré. Simplemente. Caminé hasta quedar a un brazo de distancia de él y le pregunté, con una voz tan uniforme que resultaba gélida: dices que te estoy acorralando. ¿Te atreves a repetir eso delante de la policía y del banco? Carlos se quedó paralizado por un instante. Lo vi claramente, pero un segundo después, volvió a tensarse, intentando mantener su actuación. No me amenaces con la ley. Somos marido y mujer. Esto se arregla en casa. Solo estás haciendo esto para humillarme. No esperé a que dijera más. Saqué el teléfono, puse el altavoz y reproduje la grabación del banco. La voz de Carlos resonó clara en todo el vestíbulo. Aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente. Tu firma ya la tengo. No te creas tan importante. Vi cómo todo el vestíbulo se quedaba en silencio. Algunos de los que cuchicheaban antes se callaron de golpe. El rostro de Carlos pasó de rojo a blanco en cuestión de segundos. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, lentamente, sin levantar la voz, pero de forma que todos pudieran oír: has venido a seguir manchando mi nombre para salvar tu puesto, tu dinero y tu reputación. Pero, lo siento, hoy te has equivocado de escenario. Alejandro se adelantó y entregó a la dirección la confirmación de la reunión con el banco y una copia de los correos anónimos. El director general, con el rostro serio, dijo delante de todos que la empresa colaboraría inmediatamente en la investigación de la difusión de información falsa y que, por el momento, no había ninguna base para las acusaciones contra mí. Esa sola frase fue suficiente para que la farsa que Carlos había montado con tanto esmero se derrumbara allí mismo. Quizás al darse cuenta de que estaba perdido, Carlos perdió el control. Se lanzó hacia mí para intentar arrebatarme el teléfono. Pero dos guardias de seguridad lo sujetaron por los brazos. Mientras forcejeaba, su rostro se desfiguró. Las venas del cuello se le marcaron y gritó como un animal acorralado: si quieres que me hunda, te hundiré conmigo. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Y supe que esa sola frase era suficiente. La actuación del marido desdichado acababa de ser destrozada por él mismo delante de decenas de testigos. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé directamente hacia el ascensor, dejando atrás sus jadeos, los gritos de los guardias y las miradas atónitas y horrorizadas de mis compañeros. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, ya no sentía que era yo la acorralada. El que había quedado expuesto en público hoy no era yo. Era él. Al salir del vestíbulo de la empresa, no volví a mirar a Carlos. Sus gritos, el forcejeo con los guardias, los murmullos de mis compañeros, todo quedó engullido por la puerta de cristal a mi espalda. Fui directamente al aparcamiento, me subí al coche y me senté. Aún tenía las manos heladas, pero mi mente, extrañamente, estaba en calma. Él mismo acababa de destrozar su última máscara delante de todos, pero sabía que para alguien como Carlos, ser humillado en la empresa no era el golpe definitivo. Le quedaba una última carta que jugar. Esa tarde, de vuelta en el hospital, mientras estaba en el pasillo hablando por teléfono con mi primo para pedirle que comprara algunas cosas para mi padre, sonó mi otra línea. Fruncí el ceño, pero respondí. Hubo un silencio de 2 segundos, y luego una voz de mujer, tan baja y temblorosa que casi pensé que me había equivocado. Sofía, quiero verte. Solo una vez. Era Isabel. Me quedé inmóvil,
mirando la luz pálida del atardecer a través de la ventana del pasillo. Esa misma mañana, ella estaba sentada al lado de Carlos permitiendo que él me difamara en mi trabajo. Y ahora me llamaba con ese tono. No me creí ni una pizca de su supuesto remordimiento. Alguien que se mete en un matrimonio ajeno, y además participa en una estafa, no cambia de la noche a la mañana por un ataque de conciencia. Solo se me ocurrió una posibilidad. Carlos estaba empezando a lavarse las manos, y ella tenía miedo. ¿Qué quieres?, pregunté. Con frialdad. Quiero verte en persona, tragó saliva Isabel. Tengo algo que decirte. Sobre Carlos. No respondí de inmediato. Al otro lado, añadió con urgencia, casi suplicando. Elige tú un sitio público. Con gente. No me atrevería a hacer nada. Yo no quiero pagar por sus culpas. Esa última frase hizo que entornara los ojos. No quiero pagar por sus culpas. Eso significaba que el asunto iba más allá de una infidelidad, de un intento de robo y de una campaña de difamación. Le dije que me enviara la ubicación de un lugar céntrico, concurrido y con cámaras. Luego, llamé inmediatamente a Elena. Su respuesta fue exactamente lo que yo pensaba. Ve. Pero no vayas sola. Yo me sentaré en una mesa cercana. A última hora de la tarde, elegí una cafetería concurrida, con una fachada acristalada y mesas espaciadas, donde sería difícil montar una escena. Llegué 10 minutos antes. Elena ya estaba sentada a un par de mesas de distancia, con una bebida y la cabeza inclinada, fingiendo trabajar en su tablet. Alejandro también estaba al tanto. Me había aconsejado que escuchara, que no prometiera nada y, sobre todo, que no sintiera lástima. Isabel llegó casi 10 minutos tarde, y solo con verla entrar, supe que debía de estar realmente desesperada. Ya no quedaba rastro de su maquillaje impecable, ni de su sonrisa arrogante. Su rostro estaba demacrado, con ojeras, el pelo recogido de cualquier manera y los labios casi sin color. Se sentó frente a mí, con las manos temblando visiblemente sobre el bolso. Sin siquiera pedir nada, soltó. Como si temiera que el valor se le escapara. Carlos dice que si pasa algo, la culpa es mía. Que todos los papeles los falsifiqué yo. No pestañeé. La miré y le pregunté directamente, con voz gélida. ¿Y crees que voy a creerme que tú eres la víctima? La pregunta fue como un cuchillo directo a la herida. Isabel se mordió el labio, sus ojos se enrojecieron, pero esta vez no replicó. Abrió el bolso y sacó un teléfono viejo y barato, con la pantalla agrietada. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarlo en la mesa para poder teclear. Sé que no me crees, pero tengo esto. Deslizó el dedo por la pantalla, abrió la galería de fotos y me lo pasó. No eran mensajes de amor, sino instrucciones claras. Ese otro número, manténlo en secreto. El correo que te he enviado. Solo tienes que crear una cuenta y reenviarlo a su empresa. Las fotos. Manipúlalas bien. Que no se note que el hombro no encaja. Seguí pasando imágenes. Eran todo instrucciones sobre cómo usar otro número de teléfono para las verificaciones. ¿Qué mensajes enviarme? ¿Cómo reaccionar si yo volvía a casa de repente? Sentí que se me helaba el corazón. Pero lo que me dejó petrificada fue la siguiente grabación de audio. La voz de Carlos se oía con total claridad, sin rastro del marido bueno que un día fue. Deja que firme todos estos papeles durante unos meses. Cuando su padre enferme y ella esté confundida, damos el golpe final. Le envías la maleta y cambias la cerradura. Si tiene la cara de volver, di que está loca, que son celos. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla. Así que la maleta no había sido un arrebato. Era el cierre de un plan que él había estado tramando durante mucho tiempo. Isabel, al otro lado de la mesa, rompió a llorar. No era un llanto escandaloso, sino lágrimas silenciosas, de alguien que está tan asustado que ya no puede mantener las apariencias. Pensé que me quería de verdad. Me prometió que te dejaría, que nos casaríamos, que pondría la mitad de la casa a mi nombre. Me dijo que tú solo eras un estorbo, alguien de quien se había cansado hacía mucho. La escuché y solo sentí asco. Sonreí con desdén y dije lo que pensaba. Te equivocas. Un hombre capaz de estafar a su mujer para quedarse con su casa, también estafará a su amante para salvarse a sí mismo. Isabel agachó la cabeza, aferrándose al teléfono como si fuera un hierro al rojo vivo. De repente, levantó la vista y soltó una bomba aún mayor que todo lo que había oído hasta ahora. Carlos ha pedido dinero a prestamistas. Debe muchísimo. Lo tienen acorralado. Por eso necesitaba la casa. Por eso necesitaba el dinero del banco rápido y por eso quería arrastrarte a ti para que cargaras con parte de la deuda. Sentí la garganta seca.
¿Cuánto? Pregunté. Negó con la cabeza. No lo sé exactamente. Solo sé que es tanto. Que varias veces lo han llamado. Y se ha puesto pálido. Me dijo que si tú firmabas el divorcio y se aprobaba el préstamo, todo se calmaría. Y que después ya se ocuparía de la deuda. Me quedé en silencio. Eso significaba que si yo me hubiera derrumbado, si por orgullo hubiera firmado sin pensar, si hubiera decidido cortar por lo sano y huir, no solo habría perdido a mi marido, mi casa y mi honor, podría haber acabado atada a una de sus deudas de sangre. El hoyo era tan profundo que solo pensarlo me daba escalofríos. Isabel respiró hondo un par de veces, y me empujó el teléfono. Te lo doy todo. Las fotos, los mensajes, las grabaciones. Todo está aquí. Solo te pido una cosa. Si alguna vez alguien pregunta, confirma que he colaborado. La miré durante un largo rato. La mujer que se había puesto mi camisón y se había pavoneado por mi casa, ahora estaba sentada frente a mí, pálida, suplicándome una salida. Pero no sentí compasión. Solo pensé que esa era la consecuencia de sus actos. Cogí el teléfono, lo guardé en mi bolso y dije, palabra por palabra, si te salvas o no, es cosa de la ley. Yo no estoy aquí para perdonarte los pecados. Isabel bajó la cabeza, y sus lágrimas cayeron sobre sus manos. Quizás, por primera vez, entendió lo que se sentía al ser solo un peón que se descarta después de usarlo. Me levanté y salí de la cafetería. Fuera, el cielo se había oscurecido y las farolas empezaban a encenderse. En mi mano tenía un arsenal de pruebas suficiente para destruir cualquier coartada de Carlos. Pero también sabía que, si quería verlo de rodillas de verdad, aún no era el momento de mostrar todas mis cartas. Necesitaba un golpe final. Un golpe que le diera donde más le dolía, para que esta vez no pudiera volver a levantarse. Salí de la cafetería cuando ya casi era de noche, con el viejo teléfono de Isabel en el bolso y un arsenal de pruebas que desnudaban a Carlos aún más. No fui a casa ni volví al trabajo. Me dirigí directamente al hospital y me senté junto a la cama de mi padre, como cada noche. Le ayudé a tomar su medicación. Le ajusté la almohada y esperé a que se durmiera profundamente antes de salir en silencio al pasillo. La noche caía, y la luz blanca de los fluorescentes se reflejaba en el suelo, creando una atmósfera fría y silenciosa. Pensé que esa noche transcurriría como las anteriores, tensa pero tranquila. Sin embargo, cerca de las 9, mi teléfono vibró. Era mi suegra, Carmen. Miré la pantalla unos segundos antes de responder. Apenas lo hice, su voz sonó al otro lado, completamente diferente. No era agria ni chillona, sino temblorosa, como la de alguien que acaba de sufrir un ataque de pánico. Tú. ¿Dónde estás? En el hospital respondí secamente. Voy para allá, dijo, tras una breve pausa. No te muevas. Tengo que preguntarte algo. Unos 20 minutos después, apareció al final del pasillo. Solo con verla de lejos, supe que algo grave había ocurrido. Llevaba la ropa de estar por casa, con un abrigo puesto a toda prisa, el pelo revuelto y el rostro pálido como el papel. Su andar apresurado, el sonido de sus zapatillas contra el suelo, y la forma en que se aferraba al bolso delataban que aquella no era la Carmen que yo conocía, la que siempre iba con la cabeza alta, lista para criticar a su nuera y defender a su hijo a toda costa. Apenas se sentó en el banco de acero frente a mí, me preguntó sin rodeos. Dime la verdad. ¿Es cierto que Carlos debe dinero a prestamistas? La miré fijamente. Fue entonces cuando vi que en sus ojos ya no había desprecio, sino pánico, un miedo real, tan intenso que había hecho añicos su habitual arrogancia. No respondí de inmediato. Le devolví la pregunta, con una calma que hasta a mí me sorprendió. ¿Qué ha pasado? Tragó saliva, entrelazando las manos con tanta fuerza que se le marcaron las venas. Tardó un momento en poder articular una frase. Resulta que esa tarde, después de que yo me fuera de la cafetería con todas las pruebas, un grupo de desconocidos había ido a nuestra casa buscando a Carlos. Al no encontrarlo, empezaron a golpear la verja y a gritar insultos, tanto que hasta los vecinos se asomaron. Uno de ellos arrojó un fajo de papeles al jardín. Un reconocimiento de deuda, números de teléfono, fotos de la casa, y una nota muy clara que decía que si él seguía escondiéndose, la casa tampoco estaría a salvo. Mientras me lo contaba, no me sorprendí tanto como esperaba. Sentí que las piezas del puzzle encajaban. Carlos había llegado realmente al final del camino. Carmen continuó, con la respiración entrecortada. Pensé que solo estaban amenazando.
Pero entre los papeles había fotos de la casa y una nota escrita a mano que decía que Carlos les había asegurado que, en cuanto obligara a su mujer a firmar, lo arreglaría todo. ¿De verdad dijo eso? La miré durante un largo rato, y luego le pregunté en voz baja, pero con palabras que se clavaron directamente en ella. Cuando usted y su hijo me echaron de casa, ¿pensó que algún día vendrían a su puerta a cobrar una deuda? Se quedó sin palabras. Vi cómo sus labios temblaban, intentando replicar por costumbre, pero no pudo. Por primera vez, ya no era la suegra que juzgaba a su nuera, sino una mujer que acababa de darse cuenta de que la tormenta había llegado a su propia puerta. Abrí mi teléfono, no para regodearme, sino porque sabía que hay gente que solo cree lo que ve cuando le duele. No le mostré todo, solo una parte. Las capturas de las transacciones sospechosas, la solicitud de préstamo con la firma falsificada, los mensajes entre Carlos e Isabel, y la grabación en la que él decía que yo solo era una máquina de hacer dinero. Carmen cogió el teléfono con ambas manos. Cuanto más miraba, más pálida se ponía. Tuvo que releer algunas cosas, como si su mente se negara a aceptar lo que veía, pero lo que la derrumbó fue la última grabación. La reproduje. La voz de Carlos se oyó, clara, fría y calculadora. Esa vieja de mi madre, con un par de amenazas, obedece. Guarda algo de oro. Si nos vemos muy apurados, se lo quitamos también. Esa sola frase fue suficiente. Carmen pareció perder toda su fuerza. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y el rostro inexpresivo. Sus labios temblaban, incapaz de emitir sonido. Unos segundos después, logró susurrar, con la voz rota. ¿De verdad dijo eso? La prueba estaba en sus oídos. Sus hombros empezaron a temblar y, de repente, se golpeó el pecho con el puño. Un sollozo ronco rompió el silencio del pasillo del hospital. Lo parí. Lo crié durante años. Y se atreve a pensar así de mí. Repetía la frase una y otra vez, como si hubiera perdido la razón. La forma en que se encorvó, agarrándose al banco con una mano y golpeándose el pecho con la otra, me hizo verla por primera vez no como la suegra terrible que siempre me había menospreciado, sino como una madre que acababa de descubrir que el hijo al que tanto defendía la consideraba una caja fuerte andante, a la que saquear cuando fuera necesario. Vi la escena, sin sentir compasión, pero tampoco una satisfacción plena. Solo vi con más claridad que nunca que cuando la codicia es tan grande que devora a la esposa, a la madre y a la familia, ya no se trata de una persona normal. Es un pozo sin fondo que arrastra todo lo que encuentra. Carmen levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Sofía. Sálvame. Salva la casa. Sálvame a mí. Seré tu testigo. Lo contaré todo. Todo lo que sé que ha hecho, lo diré. Al oír eso, sentí una calma fría en mi interior. Si hubiera sido unos meses antes, quizás una palabra amable de su parte habría bastado para ablandarme. Pero ya no. La miré fijamente y le dije, palabra por palabra, no la salvaré por afecto. Solo quiero que toda la verdad salga a la luz. ¿De qué lado quiere estar? Es su decisión. Asintió repetidamente, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Por primera vez desde que entré en su familia, pronunció mi nombre con un tono completamente diferente. Sin acidez, sin arrogancia. Sofía, me equivoqué. Al oír esas palabras, mi corazón no se conmovió como uno podría esperar. Hay disculpas que llegan demasiado tarde, tan tarde que ya no pueden reparar lo que se ha roto. Lo sabía, pero también sabía otra cosa. El último muro que protegía a Carlos había empezado a derrumbarse por sí solo, y una vez que ni siquiera su propia madre estaba dispuesta a seguir defendiéndolo, el camino que le quedaba por delante solo tenía una dirección: la caída. A la mañana siguiente, después de que mi padre durmiera tranquilo y Alejandro hubiera revisado por última vez toda la documentación, decidimos no posponerlo más. Lo que tenía que salir a la luz ya había salido. Las pruebas que necesitábamos ya las teníamos. Para poner punto final, había que exponerlo todo de una vez, para que Carlos no tuviera escapatoria. Alejandro organizó una reunión formal en la sucursal del banco que gestionaba la hipoteca. El banco envió a su responsable de crédito. La policía local también fue informada, ya que el caso presentaba indicios de falsificación de documentos, difamación y amenazas. Yo solicité la presencia de 2 personas más, mi suegra, Carmen, y por supuesto Isabel.
Carlos llegó casi 10 minutos tarde. Entró con el rostro demacrado, pero intentando mantener su habitual arrogancia. Llevaba un botón de la camisa desabrochado y ojeras, pero su instinto de culpar a los demás seguía intacto. En cuanto vio a Isabel sentada en una esquina, la señaló y gritó delante de todos. Fue ella. Lo hizo todo ella, me tendió una trampa. Me quedé en silencio. Alejandro tampoco intervino. A veces, la mejor estrategia es dejar que alguien acorralado hable. Se desenmascarará más rápido que nadie. Y así fue. Isabel saltó de su silla, con el rostro enrojecido de rabia y la voz rota. Charlotte, tú me dijiste que usara otro número de teléfono. Tú me dijiste que manipulara las fotos de Sofía. ¿Y ahora me echas la culpa a mí? El ambiente en la sala se caldeó al instante. El representante del banco se enderezó. Y el joven policía a su lado abrió su cuaderno. Carlos, en un acto reflejo, se giró hacia su madre. Como el niño que siempre ha tenido a alguien que le solucione los problemas. Pero esta vez, Carmen ya no era su escudo. Sacó del bolso un fajo de papeles arrugados y se los tiró a la cara. Los reconocimientos de deuda. Las notas con la dirección. Las fotos de la casa. Todo voló sobre la mesa. Su voz temblaba de ira y humillación. ¡Cállate tú! Te jugaste la casa, y todavía tienes la cara de decir que tu madre no sabía nada. Carlos se quedó petrificado. Vi ese instante con claridad. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta de que todas las puertas a sus espaldas se habían cerrado. Su madre ya no lo protegía. Su amante estaba sentada enfrente, lista para atacarlo. Y yo ya no era la esposa débil que se quedaba llorando con una maleta en la calle. Alejandro impidió que la reunión se convirtiera en un caos. Abrió su maletín y, con calma, fue exponiendo cada prueba sobre la mesa. Primero, la grabación del banco donde Carlos decía: aunque no firmes, puedo conseguir el dinero igualmente. Tu firma ya la tengo. Luego, las capturas de las transacciones sospechosas. A continuación, los correos anónimos y las fotos manipuladas enviadas a mi empresa. Y, por último, las grabaciones del teléfono de Isabel, donde Carlos le daba instrucciones paso a paso. Cada prueba caía sobre la mesa, clara, ordenada y fría, como un martillazo sobre su última máscara. El representante del banco confirmó que la solicitud de préstamo había sido completamente paralizada por graves indicios de fraude. El policía tomó nota de cada detalle. Falsificación de firma, declaración de información falsa, difusión de calumnias, amenazas y apropiación indebida de bienes comunes. Fue entonces cuando vi a Carlos sentir miedo de verdad. Dejó de gritar. El sudor le perlaba la frente y sus manos, apoyadas en las rodillas, se abrían y cerraban sin parar. Su voz pasó de ser arrogante a un balbuceo entrecortado. Fue un impulso. Las deudas me ahogaban. No le dejé esconderse tras la palabra impulso. Lo interrumpí, mirándolo fijamente. Las deudas te ahogaban. ¿Y por eso me fuiste infiel? ¿Por eso falsificaste mi firma? ¿Por eso enviaste una maleta para echar a tu mujer mientras cuidaba a su padre en el hospital? ¿O es que simplemente siempre ha sido así? La sala se quedó en un silencio absoluto. Carlos bajó la cabeza, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Sabía que no era por falta de palabras, sino porque, a esas alturas, él mismo comprendía que cualquier excusa era inútil. Y justo en ese momento, se oyeron gritos y un gran alboroto fuera de la oficina. Unos segundos después, un grupo de hombres con tatuajes irrumpió en la entrada. Probablemente, habían seguido a Carlos hasta allí. El que iba al frente, corpulento y con una gruesa cadena de oro, lo vio y gruñó, como si fuera a devorarlo. ¿Intentando escapar? ¿Pensabas dejar que tu exmujer y tu madre pagaran tu deuda, eh? La escena se volvió caótica. El policía se levantó de un salto y junto con el personal de seguridad bloqueó la puerta. Los de fuera seguían gritando, llamando a Carlos por su nombre, exigiendo su dinero, la casa, el coche. Pero esa escena fue suficiente. No hacían falta más pruebas. La imagen de Carlos en ese momento lo decía todo. Ya no era el hombre que intentaba salvar su orgullo con mentiras. Era solo un hombre patético, desenmascarado, acosado por las deudas, abandonado por su madre, traicionado por su amante y con la ley delante. Isabel se hundió en su silla, tapándose la cara con las manos. Carmen rompió a llorar, alternando insultos a su hijo con golpes en el pecho. Y Carlos, por primera vez desde que todo esto empezó, no se atrevió a mirarme. Se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos y la voz rota,
como un hombre a punto de ahogarse. Sofía. Sálvame. Con una sola palabra tuya, todo esto se puede arreglar. Lo miré. Inmóvil. En ese instante, mi corazón ya no sentía dolor, ni rabia, ni la humillación de aquel día en el hospital. Solo veía el castigo cayendo sobre la persona correcta. Y por primera vez, entendí lo que significaba cavar tu propia tumba y caer en ella, tan profundo que ya nadie podía sacarte. Poco a poco, todos en la sala se fueron levantando. El representante del banco recogió los documentos. El policía cerró su cuaderno. Alejandro intercambió unas últimas palabras y se apartó. El caos inicial dio paso a un silencio denso y frío. Un vacío donde toda la verdad había quedado expuesta, sin nada que la ocultara. Justo cuando me di la vuelta para irme, Carlos se abalanzó hacia mí. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. Se arrodilló a mis pies, sus rodillas golpeando el suelo con un sonido seco. Con manos temblorosas, se aferró al bajo de mi pantalón, apretándolo como si temiera que, si lo soltaba, todo se desvanecería para siempre. Su rostro, antes frío, arrogante, capaz de pronunciar palabras que me dejaron sin aliento, ahora estaba desfigurado por las lágrimas. Sofía. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Sálvame. Por favor. Solo una vez. Te lo suplico. No me dejes en la estacada. Su voz era ronca, entrecortada, sin rastro del hombre que un día me tiró una maleta y me escribió: lárgate de una vez, no vuelvas. Todos en la sala se quedaron inmóviles. Algunos apartaron la mirada. Quizás se dieron cuenta del abismo que había entre la escena que presenciaban y lo que había ocurrido antes. Un hombre que hasta hacía un momento intentaba culpar a otros, ahora estaba arrodillado a los pies de su exmujer, suplicando como un náufrago. Me incliné para mirarlo. La distancia entre nosotros era de apenas unos pasos. Pero nos sentíamos en mundos diferentes. En mi mente, las imágenes aparecían con una claridad dolorosa. La maleta en el pasillo del hospital. La nota fría. Mi padre respirando con dificultad en la cama, la puerta de casa abriéndose para revelar a Isabel con mi camisón. Y su voz. Cruel y precisa. Para mí. Hace mucho que no eres más que una máquina de hacer dinero. No aparté la pierna. Solo lo miré un segundo más y, lentamente fui separando sus dedos de mi pantalón. Cuando me enviaste la maleta para echarme, ¿alguna vez pensaste que un día estarías arrodillado así? Mi voz no era alta ni afilada. Pero cada palabra cayó con el peso de una piedra. Carlos rompió a llorar, sin importarle ya ninguna apariencia. Se encorvó, sus hombros sacudidos por los sollozos, repitiendo como un autómata: me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Sofía. No me queda nada. Sálvame. Negué con la cabeza. No por rabia ni por satisfacción, sino porque entendía algo muy claro. No. No te equivocaste por un desliz, dije lentamente. Te equivocaste porque pensaste que yo siempre sería la que aguantaría tus humillaciones. Apenas terminé la frase, oí el llanto de Carmen a mis espaldas. Lloraba mientras me llamaba, con la voz rota. Sofía. Hija. Piénsalo mejor. Al fin y al cabo, fuisteis marido y mujer. Sálvalo. Solo una vez. No me giré. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden remendar con lágrimas ni con la palabra afecto. Alejandro dio un paso al frente y, con suavidad pero con firmeza, se interpuso entre Carlos y yo. Señor Carlos, le ruego que mantenga la distancia. Todo se resolverá por la vía legal. Me ajusté la ropa, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Solo me detuve un instante con la mano en el pomo, no por nostalgia, sino porque quería decir una última cosa, para que no quedara ninguna duda. Me giré a medias. No te arrodillas porque me quieras, dije. Te arrodillas porque tienes miedo de perderlo todo. Lo miré directamente a los ojos por última vez. Y la gente como tú, lo justo es que lo pierda todo. La luz de fuera me deslumbró por un momento. Caminé con la espalda recta, sin bajar la cabeza, sin dudar, por primera vez en muchos años. Caminaba sin miedo, sin rencor, y sin el peso de un matrimonio podrido por dentro. Los días siguientes, todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Completé los trámites legales. Lo que era mío, lo conservé. Lo que ya no tenía valor, lo dejé ir. La casa, que una vez fue mi hogar, ahora era solo una dirección que tachar de mi vida. Recogí mis últimas pertenencias,
Y cerré esa puerta sin mirar atrás. Mi padre se fue recuperando poco a poco. Una tarde, mientras le pelaba una fruta junto a su cama, me cogió la mano. Su voz era débil, pero cálida. Mi niña, por fin has despertado. Casi rompí a llorar. No de dolor, sino porque, por primera vez, sentí que de verdad me había liberado. Mi historia no terminó con una reconciliación, ni con un abrazo de vuelta, ni con una promesa de empezar de nuevo. Terminó con lucidez. Perdí un matrimonio, pero recuperé mi honor, la verdad y a mí misma. Y él, el hombre que una vez se rió de mi dolor, al final solo le quedó una postura, la de estar de rodillas, pero esta vez, ya no había nadie para ayudarlo a levantarse.